Todo comenzó en un día escolar cualquiera, cuando un momento de pura tensión romántica se convirtió en una desilusión bastante familiar. Una chica bastante nerviosa se acercó a Yuto en el pasillo, con el rostro completamente sonrojado mientras reunía el valor para preguntarle si su popular hermano mayor, Hayato, estaba libre este sábado. Suspirando para sus adentros ante otra consulta sobre su hermano, él le preguntó por qué no se acercaba directamente a Hayato, a lo que ella solo respondió jugueteando con sus dedos llena de timidez. Lágrimas de vergüenza en los ojos, ella le susurró que hablar frente a frente con el chico que realmente le gustaba era demasiado abrumador. Le esbozó una sonrisa tranquila y resignada, dolorosamente consciente de su condición de gemelo opacado que nunca lograba atrapar el afecto sincero de ninguna chica. Al comprobar la agenda de su hermano, él le confirmó que Hayato estaría libre el domingo, haciendo que los ojos de Susuno se iluminaran de pura alegría. Ella le agradeció con una sonrisa radiante antes de despedirse alegremente. Mientras caminaba por el pasillo, él podía oír a Susuno y a su amiga entre risas a sus espaldas, comentando lo increíblemente atractivo que era Hayato en comparación con él. Él dejó escapar una risa vacía mientras apretaba el puño con fuerza, preguntándose por qué todavía le sorprendía esa cruda realidad. Reflexionando sobre su vida, él reconoció que aunque él y Hayato compartían la misma fecha de nacimiento por ser gemelos, su hermano destacaba sin esfuerzo en todo lo imaginable mientras él permanecía en la mediocridad. Observando a las chicas que murmuraban sobre su hermano a lo lejos, él decidió que, a pesar de saber que no tenía oportunidad alguna en comparación, no estaba dispuesto a rendirse en el amor todavía. Pronto, una elegante y familiar joven pronunció su nombre mientras se alejaba de una vistosa motocicleta estacionada cerca de la entrada del colegio. Ella le dedicó una sonrisa deslumbrante y enérgica, saludándolo con un encanto y una confianza absolutos. La reconoció como Kano, la hermana mayor de Susuno y una antigua amiga de la infancia, quien le explicó que sus clases habían terminado temprano, y por eso decidió esperarlo. Ella notó su semblante decaído, lo que hizo que él riera con nerviosismo para ocultar el amor secreto que sentía por ella en silencio. Antes de que él pudiera asimilar la situación, ella lo invitó con entusiasmo a ir juntos, tomando la iniciativa y dejándolo completamente desconcertado sobre a dónde se dirigían. Ella se acercó con una sonrisa juguetona, soltando una bomba que lo dejó completamente sin palabras. Saldrían en una cita. Decidida a alegrar a su decaído compañero, le entregó un casco, aunque él insistió en que no se sentía triste en absoluto. Mientras se ponía el casco y se quejaba de lo insistente que era ella mientras preguntaba a dónde iban, ella simplemente se llevó un dedo a los labios, prometiendo que sería divertido. Diciéndole que se agarrara fuerte, ella aceleró, haciéndolo salir a toda velocidad juntos por la carretera. Llegaron a una acogedora cafetería, pero al entrar se encontraron con un ambiente dominado por completo por parejas afectuosas. La abrumadora atmósfera romántica lo hizo entrar de inmediato en un estado de pánico y confusión, sugiriendo con nerviosismo que el lugar era demasiado para un estudiante de secundaria y que deberían volver a casa. Ella lo frenó en seco al negarse rotundamente. Luego se inclinó sobre la mesa, susurrando con una sonrisa sensual que quería que la ayudara a elegir ropa interior. La escandalosa petición hizo que su imaginación se desbordara de vergüenza ante la idea de comprar lencería delicada. Horrorizado por el posible escándalo si su hermana o sus compañeros se enteraban, buscó frenéticamente una forma de desviar la conversación. Tratando desesperadamente de descarrilar su plan, le rogó que esperara y de repente expresó un intenso deseo de tomar un café tostado en su lugar. Aliviado cuando ella aceptó invitarlo a lo que quisiera, le dio las gracias sinceramente mientras se acomodaban. Cuando la camarera llegó a tomar su pedido, él se mantuvo ansioso por terminar rápido para que pudieran irse antes de que algo más saliera mal. Mientras él pedía un simple café caliente, ella pidió con entusiasmo y una brillante sonrisa un enorme parfait exclusivo para pareja. Él se quedó helado de incredulidad, sorprendido de que ella acabara de pedir un postre destinado estrictamente para parejas románticas. Él observó cómo ella se disculpaba de manera juguetona, juntando las manos y guiñando un ojo mientras confesaba que realmente quería probar el dulce gigante, y usó su presencia como la excusa perfecta para pedirlo. Cuando llegó el colosal postre, adornado con gofres, bayas y helado, de inmediato atrajo miradas susurrantes y admiración de los clientes alrededor, dejándolo profundamente avergonzado en medio del murmullo. Intentando rechazar sus entusiastas ánimos para darle de comer en la boca, se sintió completamente indefenso mientras ella lo persuadía para que diera un bocado. Observando su reacción, ella sonrió cálidamente y expresó su alegría al verlo disfrutar del postre, preguntándole con dulzura si ya se sentía un poco más relajado. Ignorando sus breves protestas, ella continuó ofreciéndole cucharadas con alegre entusiasmo, insistiendo en tono de juego que podía comer todo lo que deseara. Cambiando ligeramente el ambiente, apoyó la cuchara en la mano y le preguntó suavemente cómo le había ido últimamente. Respondiendo en voz baja, él admitió que, aunque estaba bien, sentía que nunca podría estar a la altura de su hermano. Ella señaló cómo él siempre había hablado de su hermano gemelo con un sentido de comparación desde que tenía memoria. Inclinándose más cerca, ella rechazó directamente su sombría autoevaluación, afirmando que simplemente no lo veía de la manera disminuida en que él se veía a sí mismo. Apoyando la barbilla en las manos con una mirada sincera,
Insistió en que él tenía innumerables cualidades maravillosas, incluso mientras a él le costaba entender su punto. Recordándole momentos pasados en los que su apoyo la había hecho genuinamente feliz y le había brindado consuelo, le instó a recordar su propio valor. Con una sonrisa brillante y abierta, le transmitió su mensaje principal con claridad, declarando que realmente necesitaba tener más confianza en sí misma. Más tarde, mientras caminaban lado a lado fuera de la cafetería, ella se burló de lo mucho que él realmente había disfrutado del delicioso parfait. Haciendo una pausa bajo la sombra de un árbol, él de repente cuestionó si pedir ese dulce gigante había sido su hábil plan desde el principio solo para animarlo. Volviéndose con una sonrisa cariñosa y cómplice, ella admitió que si simplemente lo hubiera invitado a hablar, él nunca habría venido, dejándolo completamente en silencio ante su considerada artimaña. Ella escuchó con atención mientras él expresaba sus preocupaciones, preguntándose si alguien como sus amigos de la universidad podría malinterpretar que estuvieran juntos, aunque él admitió que se sentiría mal si eso sucediera. Continuando con su preocupación, él le preguntó si había alguna posibilidad de que ella misma malinterpretara su situación, tomándola con la guardia baja. En una sonrisa pícara, ella se acercó y le susurró su nombre en tono de burla, preguntándole si no era él quien en realidad se había equivocado. Desviando la burla, él lo negó rotundamente, explicando que debido a su hermano había desarrollado una piel bastante dura ante ese tipo de malentendidos románticos, recordando cómo cada día de San Valentín las chicas le daban chocolates destinados a su gemelo. Aprovechando la oportunidad, su sonrisa traviesa se amplió mientras le preguntaba si eso significaba que nunca antes había tenido novia. Entrando en pánico ante la repentina presión, él soltó de golpe que no había de qué preocuparse porque definitivamente tenía a alguien como una amiga, aunque internamente se reprendió por decir una mentira tan obvia. De repente, la expresión de ella cambió por completo a un asombro serio, sujetando sus hombros con fuerza mientras se quedaba sin aliento por la incredulidad. Intimidándolo con una mirada intensa, ella le exigió saber cada detalle sobre esa otra chica, preguntándole quién era, dónde se conocieron y qué tan lejos habían llegado juntos. Abrumado por su reacción dramática, él se preguntó por qué estaba tan molesta, sin saber que ella prometía perdonarlo siempre y cuando no hubiera mentido solo para engañarla. Dándose cuenta del peligroso malentendido que se estaba gestando, él confesó rápidamente que había mentido, intentando desesperadamente calmarla mientras ella cuestionaba repetidamente su honestidad. Al escuchar que todo era una mentira, su postura tensa se convirtió en puro alivio y deleite, dejando escapar un pesado suspiro de sus labios. Mientras ella se reía de la absurdidad de que él tuviera novia, él se quedó con sentimientos complejos y mixtos al ver cómo su estado de ánimo cambiaba de forma tan drástica. Recuperando su compostura juguetona, ella lo desafió a demostrar que estaba diciendo la verdad, dejándolo completamente confundido. Extendiendo su mano con una sonrisa cautivadora, ella lo persuadió para que le entregara su teléfono solo para una pequeña revisión, advirtiéndole que no hiciera enojar a su hermana mayor. Desafiando su alarde de tener novia, ella le exigió de forma juguetona que le enseñara su teléfono, dejándolo tartamudeando de dudar. Con una sonrisa intensamente alegre, presionó aún más, preguntándole si se negaba a su petición. Decidiendo que lo más sensato era obedecer, le entregó el dispositivo, solo para que ella frunciera el ceño al notar lo frecuente que intercambiaba mensajes con otras chicas. Aunque él protestó con nerviosismo diciendo que hoy en día solo se comunicaba con sus uno, ella le sugirió con entusiasmo borrar los contactos innecesarios por él. Ella le devolvió el teléfono completamente limpio de sus conocidas, comentando que era mejor para él seguir adelante en la vida. Revisando su lista de contactos reducida, él se quedó sin aliento al darse cuenta de que el nombre de Susuno también había desaparecido por completo. Ella anunció con orgullo que cualquier mensaje dirigido a su hermana debería pasar directamente a través de ella, un sistema que él en privado encontró absurdamente complicado. Diciéndole que aceptara lo hecho, ella lo animó alegremente a continuar, tomándolo completamente desprevenido al darse cuenta de que aún no iban a casa. Haciendo un puchero, declaró que esta salida en curso servía como el castigo adecuado por su engaño anterior. Mientras él entraba en pánico por dentro sobre a dónde podría llevarlo a continuación, ella le presentó un destino en la pantalla de su teléfono con una dulce sonrisa. Su rostro se puso de un rojo intenso mientras miraba boquiabierto un anuncio de un hotel del amor, gritando fuerte e incrédulo ante la sugerencia. Ella se rió entre dientes de su arrebato, descartándolo en tono de broma mientras él la acusaba de haber cruzado por completo la línea. Finalmente llegaron a un brillante centro comercial, donde los transeúntes los admiraban como una pareja encantadora mientras él confirmaba su objetivo real de comprar ropa de verano. Pareciendo con un elegante atuendo nuevo de hombros descubiertos, afirmó con confianza sus palabras con una sonrisa radiante. Posando alegremente ante él, le preguntó cómo se veía,
dejándolo completamente desconcertado y sonrojado ante su impactante transformación. Ella se paró frente a él vistiendo un traje de baño revelador, lo que provocó que Yuito se diera cuenta con sorpresa de que los trajes de baño eran una categoría completamente diferente a la ropa de verano estándar. Viendo su angustia, ella se acercó con una sonrisa traviesa, recordándole que ayudarla a elegir atuendos era su castigo, no dejándole escapatoria. Cuando le pidió su opinión sincera sobre otro atuendo, él dudó, eligiendo sus palabras con cuidado para no hacerla enojar. Él le hizo un cumplido sincero, señalando que el tono fresco se adaptaba perfectamente a su apariencia madura y elegante. Bromeando aún más sobre su preferencia por los trajes de baño negros, ella le dio palmaditas en la cabeza con cariño, encantada por su reacción aturdida. Con una sonrisa alegre, anunció que iban a la siguiente tienda, ansiosa por continuar su cita de compras. Después de hacer sus compras, le acomodó el cuello con calidez, expresando un sincero agradecimiento por su paciencia y ayuda. Al pasar por un centro de juegos, declaró que su salida oficialmente compensaba su mentira anterior, sellando su tregua mutua. Al divisar un fotomatón cercano, sus ojos se iluminaron mientras lo arrastraba adentro para tomarse una foto de recuerdo junto. Dentro de la cabina, lo guió a través de los ajustes digitales y posó con entusiasmo, instándolo a hacer la señal de la paz. Cuando saltó el flash, ella lo envolvió fuertemente con sus brazos alrededor de la cintura, acercándolo para una pose íntima que le hizo acelerar el corazón. Examinando las tiras de fotos impresas, soltó una carcajada ante la divertida expresión de ojos abiertos de él por su abrazo repentino. Todavía desconcertado, intentó comprender por qué los fotomatones japoneses mejoraban sus rostros automáticamente de forma tan dramática. Mirando la foto, murmuró en voz baja que ella ya era tan hermosa que el filtro le parecía completamente innecesario. Al escuchar su cumplido inesperado, sus mejillas se enrojecieron por completo, totalmente sorprendida por sus palabras sinceras. Ella se negó en tono de broma a entregar la foto impresa, declarando con una sonrisa traviesa que se aseguraría de recordar este momento para siempre. Sintiendo su ansiedad, ella le aseguró que no haría mal uso de la foto, aunque él temía en secreto que se burlara de él sin piedad, antes de pedirle que le entregara su teléfono inteligente. Impactado por su repentina iniciativa, él observó con absoluta incredulidad cómo ella adhería cuidadosamente la foto impresa directamente en la parte trasera de su teléfono. Devolviéndole el dispositivo, ella sonrió con satisfacción, afirmando que la foto mantendría alejadas a otras chicas y advirtiéndole estrictamente que nunca la quitara. Él se rió con nerviosismo, prometiendo que no se atrevería a quitársela, mientras se preparaban para despedirse cerca de la motocicleta de ella. Poniéndose el casco, ella se despidió con una brillante sonrisa, dejándolo sintiéndose inesperadamente animado a pesar de haber sido arrastrado de un lado a otro todo el día. Al regresar a casa poco después, anunció su llegada a su madre, mencionando que había estado pasando tiempo con Kano. Su hermano gemelo Hayato lo saludó con severidad en la entrada, confrontándolo con una expresión fría para exigirle saber si había estado molestando a Kano otra vez. Hayato pasó a su lado con una burla de desdén, recordándole que Kano era una estudiante universitaria muy ocupada y advirtiéndole que no le hiciera perder el tiempo. Viendo a su hermano alejarse, Yuito se dio cuenta de la verdadera razón detrás del enojo de Hayato mientras su madre los observaba desde la cocina. Él conocía la verdad secreta. Su hermano gemelo sentía algo muy profundo por Kano, pero enfrentaba repetidos rechazos cada vez que se le confesaba. Reflexionando sobre la compleja red de sentimientos a su alrededor, Yuto consideró cómo el hecho de que Hayato saliera con Kano podría darle a él una oportunidad con Suzuno. Sacudiéndose los pensamientos pesados, sacó su teléfono con la intención de completar rápidamente su rutina diaria en su juego móvil favorito. Mientras la pantalla giraba en un icono de carga infinito, comenzó a preguntarse por qué la aplicación tardaba mucho más de lo habitual en iniciar. Mientras tanto, en su habitación, Kano apoyaba la barbilla en su mano con una sutil sonrisa de satisfacción, en secreto encantada de que su plan oculto estuviera funcionando a la perfección. Ella se apretó el suéter, confesándose a sí misma que se había convertido en una persona terrible, recordando cómo le había quitado el teléfono en secreto cuando estaban juntos. Justificando sus acciones como culpa de él, su dedo presionó descargar para instalar una aplicación de rastreo GPS en su dispositivo. Al darse cuenta de que él le había mentido sobre tener novia, sus ojos se abrieron con una intensidad oscura, emocionada de poder monitorear ahora cada uno de sus movimientos. Reflejos en forma de corazón brillaron en su ojo mientras admitía estar perdidamente e intensamente enamorada de él. Sumergido en sus pensamientos entre los pasillos de la librería, Yuto se encontró absorto en una guía de estudio, maravillado de lo fácil de entender que era el material. Su tranquilo momento de concentración se rompió cuando Kano lo llamó alegremente por su nombre, asustándolo. Al verlo estudiando incluso en su día libre, ella admiró su dedicación, mientras que un observador notó lo completamente que ella lo tenía en la mira. Continuando su conversación, ella reflexionó suavemente sobre lo frecuentemente que se habían cruzado sus caminos últimamente, a pesar de que todavía era una estudiante.
Con una sonrisa juguetona y sabionda en su rostro, se preguntó en voz alta si sus repetidos encuentros estaban guiados por el hilo rojo del destino. Tomando la iniciativa, ella le preguntó si tenía planes después de terminar en la librería. Cuando él admitió que su agenda estaba libre, ella sugirió con entusiasmo ir juntos al karaoke, dejándolo sin espacio para negarse. Acomodándose en una habitación privada de karaoke, ella le preguntó si ya había almorzado y se ofreció a pedir comida. Mientras la música resonaba por el pasillo afuera, se sentaron uno al lado del otro revisando el menú. Nervioso por su cercana proximidad, él soltó apresuradamente el pedido de pollo frito para romper la tensión. Ella aceptó alegremente, completamente imperturbable mientras su pierna se rozaba firmemente contra el costado de él, enviándole una descarga de nerviosismo. Acercándose aún más, ella le bromeó suavemente sobre lo emocionante que era estar a solas en una habitación cerrada y aislada. Su susurro juguetón hizo que el rostro de él se sonrojara al instante mientras luchaba por mantener la compostura. Abrumado por su audaz sugerencia, él tartamudeó con incredulidad, incapaz de procesar la creciente intimidad del momento. En una sutil y burlona sonrisa, ella le señaló que las habitaciones de karaoke estaban insonorizadas, destacando entre risitas que muchas parejas venían a esos lugares específicamente para besarse. Inclinándose directamente en su espacio personal con una mirada seductora, ella le preguntó audazmente si quería besarse en ese mismo instante. La propuesta lo dejó completamente sin palabras, con los ojos abiertos por el impacto. Entrando en pánico ante la inmensa presión, él se levantó de un salto del sofá y salió corriendo de la habitación, anunciando a gran voz que iría por un jugo para escapar de la situación. Fuera en el pasillo, ella se rió suavemente para sí misma, completamente divertida por la reacción nerviosa de él mientras se dirigía al baño. Dentro del baño, él se desplomó contra la pared, exasperado consigo mismo por reaccionar de forma tan física a los coqueteos de ella y lamentando su falta de control. Suspirando profundamente, sus pensamientos se desviaron hacia Suzuno, la chica que realmente le importaba, dejándolo conflictuado y confundido sobre por qué Kano tenía un efecto tan poderoso en él. Regresando a la habitación momentos después, fue recibido por los regaños desfadados de ella por tardar tanto. Él culpó en silencio su comportamiento provocativo por su repentina salida mientras tomaba su asiento. A pesar de su canto desentonado resonando a través del micrófono, el ambiente se mantuvo alegre y animado. Mientras disfrutaban de la comida y las bebidas, ella lo desafió alegremente a un duelo de puntuación. Ella propone audazmente un concurso con grandes apuestas. 3 canciones cada uno. La puntuación total más alta gana y el perdedor debe conceder al ganador cualquier deseo. Yuto acepta a regañadientes, sin saber en qué se está metiendo. Confiada en sus habilidades, Kano insinúa que no tiene intención de perder y promete una recompensa especial si él de alguna manera logra vencer. Luego revela el premio definitivo. Si Yuto gana, ella personalmente le conseguirá una cita con Suzuno. La inesperada oferta lo deja completamente atónito. Sola mención de Suzuno desencadena un vívido ensueño en la mente de Yuto, imaginando una dulce y romántica salida juntos que enciende un intenso deseo de ganar. Pulsado por el sueño de una cita con Suzuno, Yuto agarra el micrófono con firmeza, totalmente decidido a darlo todo en este concurso. Sin embargo, la máquina de puntuación revela marcas casi perfectas en todos los intentos, estableciendo un estándar casi imposible de superar. Con un guiño alegre y una señal de victoria, Kano celebra alegremente su victoria absoluta en la batalla de Kanto. Angustiado por su derrota, Yuto la acusa de explotar el sistema, pero Kano simplemente se ríe de su frustrado estallido. Habiendo asegurado su victoria, Kano le recuerda que ha llegado el momento de que él cumpla su parte del trato. Dando las manos con una sonrisa inocente, le expresa su deseo. Quiere que la acompañe a un viaje de una noche. Emocionado por la audacia de su petición, Yuto balbucea con incredulidad, argumentando que viajar solos como un hombre y una mujer jóvenes es inadecuado y que su madre nunca lo permitiría. A su absoluto horror, Kano le informa alegremente que ya llamó a su madre y recibió permiso completo, indicándole que se prepare para hacer las maletas. Al regresar a casa poco después, Yuto confronta de inmediato a su madre, exigiéndole saber por qué aceptó semejante viaje sin preguntarle él primero. Su madre descarta despreocupadamente sus preocupaciones y le dice que traiga recuerdos, mientras Yuto entra en pánico ante la aterradora perspectiva de que su protector hermano se entere. Se retira al piso de arriba con una pesada sensación de pavor rondando en su pecho, sin saber cómo sobrevivirá al próximo viaje de una noche. Estaba junto a ella cuando finalmente llegaron a Hakone, contemplando el paisaje nocturno. Ella le explicó que, como ya era de noche y sábado, había reservado con prudencia una habitación de hotel para poder ir a pasear al día siguiente. Con una sonrisa coqueta y traviesa, lanzó una bomba, revelando que el lugar que había reservado era en realidad un hotel del amor. Al ver su pánico absoluto, ella soltó una carcajada y admitió que solo estaba bromeando, asegurándole que era un hotel completamente normal, aunque algo caro, mientras le mostraba su teléfono. Ella le preguntó en tono de broma si hubiera preferido un hotel del amor en su lugar, lo que provocó una respuesta inmediata y nerviosa de su parte mientras entraban. Al entrar a la habitación, ella mostró con entusiasmo su alojamiento.
una sola habitación con una enorme cama matrimonial que había reservado solo para ellos. Él se ofreció rápidamente a dormir en el suelo, alegando que no podría descansar bien estando justo a su lado, pero ella insistió en que durmiera en la cama como corresponde. Ella se burló de él por verla como una mujer atractiva, mientras él tartamudeaba con nerviosismo diciendo que, a pesar de que ella actuaba como una hermana mayor, simplemente no podía relajarse durmiendo en la misma cama con una chica. Cambiando de tema, un suspiro de satisfacción se escapó de sus labios al mencionar de pasada que el hotel tenía aguas termales, lo que provocó otra idea. Ella reveló con alegría que había reservado un baño privado exclusivamente para los dos y le instó a entrar de inmediato, haciéndolo entrar en otra espiral de vergüenza. Él intentó desesperadamente rechazar la oferta, debatido entre su deseo de disfrutar de las aguas termales de Hakone y su absoluta incapacidad de entrar a un baño privado con ella. Ella infló sus mejillas con un pucherito adorable y exagerado ante su renuente negativa. Acercándose a su oído, le preguntó si podría escucharla solo un segundo. Susurrándole directamente al oído, recitó con naturalidad el título exacto de un video para adultos, dejándolo completamente helado por la sorpresa. Él tartamudeó de horror al reconocer el título de un video secreto que había guardado, mientras ella se reía con picardía, disfrutando al máximo de su reacción. Ella amenazó con revelar todos los vergonzosos títulos de sus videos a la chica que le gustaba si no la acompañaba, no dejándole más opción que aceptar frenéticamente entrar a las aguas termales con ella. Se derrumbó contra la pared derrotado, preguntándole cómo podía conocer sus secretos más profundos. Con un guiño juguetón, ella le tomó el pelo diciéndole que nunca debería prestarle su teléfono a nadie tan descuidadamente. De repente, un recuerdo pasó por su mente de cuando se conocieron por primera vez, recordando el momento en que ella había tomado su teléfono. Una conmoción lo golpeó mientras ella se reía entre dientes, añadiendo con una sonrisa traviesa que incluso le había instalado un rastreador GPS. Abrigando la esperanza de que ella al menos llevara una toalla de baño, él se lavó rápidamente y salió hacia el baño termal. Pero al abrir la puerta, una vista repentina lo tomó completamente desprevenido, dejándolo sin aliento por la impresión. Relajándose en el agua humeante con el cabello recogido, ella se giró para saludarlo con una sonrisa cautivadora y suave, pidiéndole disculpas dulcemente por haberlo hecho esperar. Ante su presencia abrumadora en el baño íntimo, él intentó desesperadamente convencerse a sí mismo de que nada escandaloso podría suceder entre ellos. Prácticamente Kano había arrastrado a Yuto a un baño familiar privado durante su salida, dejándolo desconcertado mientras ella se burlaba con desenvoltura sobre revelarle a Suzuno sus pequeños secretos. Cuando ella anunció que estaba lista, él se giró solo para retroceder totalmente conmocionado al descubrir que estaba allí de pie completamente desvestida. Él le rogó desesperadamente que al menos se cubriera con una toalla, pero ella insistió despreocupadamente en que no pasaba nada porque estaban solos, e incluso se ofreció a dejar que él la lavara. Esperando poner a prueba su enojo, él le preguntó si de verdad le dejaría lavarle el cuerpo, a lo que ella respondió ordenándole con entusiasmo que primero se lavara él mismo. Ella sonrió con calidez, asegurándole que estaría más que feliz si era él quien lo hacía, lo que hizo que sus pensamientos se descontrolaran de la confusión ante su entusiasmo. Mientras ella inclinaba la cabeza hacia atrás y sugería empezar por su cabello, él se dio cuenta con un estallido de pánico de que hablaba totalmente en serio sobre la propuesta. Cuando ella amenazó con exponer su colección secreta de manga ante Suzuno si se negaba, él se rindió rápidamente y aceptó lavarla. Sosteniendo la ducha lista, ella le pidió que a continuación le lavara el cuerpo, aclarando sin dudarlo que se refería a cada una de sus partes. Con una suave risita, ella se presentó por completo ante él, disfrutando de cada instante de su avergonzada reacción. Sus juguetonas burlas continuaron implacablemente durante el lavado, manteniéndolo en tensión mientras él intentaba mantener la compostura. Finalmente, él le pidió a gritos un descanso, lo que provocó que ella se diera una risita y decidiera darle un respiro para no abrumarlo del todo. Ella le prometió en tono juguetón que definitivamente terminaría de lavarla la próxima vez, dejándolo en la duda de si hablaba en serio sobre otra oportunidad. Una vez que ambos estuvieron sentados relajándose en el baño caliente, ella comentó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se bañaron juntos, lo que hizo que él la mirara con curiosidad. Observando cuánto más varonil se había vuelto a sus 17 años, ella se acercó y le preguntó si pensaba que ella se había vuelto más femenina en comparación con sus días de infancia. Bochornado por la provocativa pregunta, él escondió su rostro bajo el agua sin comentarios, mientras ella señalaba en tono de burla que claramente recordaba su pasado juntos. Se puso completamente rojo cuando ella se acercó, susurrándole al oído una pregunta picante sobre si realmente estaba ansioso por lo que iba a suceder. Abrumado por el intenso calor y la tensión, él se levantó de golpe para salir del baño, pero ella se rió con picardía, llamándolo mientras él intentaba marcharse. Él insistió en que se sentía mareado y necesitaba salir, pidiéndole desesperadamente que soltara su toalla,
pero ella se burló preguntándole a dónde creía que iba sin su compañera. Ella intentó convencerlo cariñosamente para que se quedara un poco más, argumentando lo delicado de su cuerpo, pero él se negó rotundamente, rechazando sus mimos. En su intento por retenerlo, ella se presionó directamente contra su espalda, provocando un grito de vergüenza en él mientras protestaba por lo cerca que estaba su pecho. Mientras forcejeaban por la toalla en el suelo resbaladizo de azulejos, su pie perdió repentinamente el agarre, interrumpiendo su insistencia de que lo soltara. Un gran chapuzón resonó en la habitación cuando ambos cayeron juntos de espaldas al baño, dejándolo sorprendido de que la caída no hubiera dolido. Él cayó directamente sobre ella en el agua, con sus rostros a milímetros de distancia mientras ella lo miraba hacia arriba con una expresión sonrojada y ojos desorbitados. Bochornado por la torpe postura, él salió a toda prisa del baño, balbuceando disculpas mientras ella permanecía en el agua, sonrojándose profundamente y susurrando para sí lo mucho más atrevido que era de lo que parecía. Más tarde, sentado solo en su habitación sumido en la consternación, se cubrió el rostro con las manos, dándose cuenta con profunda vergüenza de que ella lo había visto todo. Preocupaba que ahora ella lo encontrara completamente repulsivo por haber tenido una reacción física durante el incidente, convencido de que debía estar totalmente asqueada. Al escuchar un golpe repentino en la puerta, entró en pánico, tomándose la cabeza y preguntándose cómo se suponía que iba a enfrentarla después de lo sucedido. Cuando ella entró, él se arrojó de inmediato al suelo de manos y rodillas en una disculpa formal y desesperada. Él se disculpó sinceramente por haberle mostrado algo tan desagradable, pero ella lo tranquilizó dulcemente diciéndole que no le molestaba en absoluto. Ella sonrió con ternura, explicándole que era una reacción perfectamente natural para un chico de su edad, sintiéndose en secreto aliviada y feliz de ver pruebas de su crecimiento. Ella se sacudió alegremente la tensión previa, proponiendo con entusiasmo que volvieran a sus rutinas habituales de pijamada. Inclinándose con un guiño pícaro, declaró que ninguna pijamada estaba completa sin una buena sesión de chismes amorosos nocturnos. Poco después, las luces se apagaron, dejándolos a ambos acostados lado a lado bajo sus cobijas en la silenciosa penumbra de la habitación. Incapaz de contener su curiosidad, ella se abalanzó de repente y lo sujetó en la cama, exigiéndole saber quién le gustaba, dejándolo completamente atónito por su inesperada fuerza física antes de que él le recordara en voz baja que ella ya lo sabía. Aunque él argumentó que hablar de eso solo entre los dos se sentía incómodo, ella insistió en escuchar hasta el último detalle de sus sentimientos. Para convencerlo de hablar, ella ofreció intercambiar sabrosos secretos sobre Suzuno, lo que inmediatamente lo entusiasmó y lo hizo aceptar la propuesta con ganas. Cuando ella le preguntó qué le atraía específicamente de Suzuno, él admitió con un ligero sonrojo que admiraba su amabilidad universal, aunque sus constantes preguntas lo pusieran nervioso. Su tono se volvió cortante al descartar la apacible actitud de Suzuno como una simple actuación impulsada por el miedo a caer mal, lo que hizo que él se preguntara si guardaba algún resentimiento oculto hacia ella. Cada vez que él mencionaba un rasgo positivo, alabando su pequeña estatura o su encanto despistado, ella lo desacreditaba de inmediato con críticas mordaces y tajantes. Al observar sus palabras inusualmente duras, él unió los puntos y dedujo que ambas debían haber tenido una gran pelea, lo que explicaba por qué se lo había llevado a este viaje repentino en lugar de volver a casa. Cómodo al escuchar cómo criticaban a la chica que le gustaba, él le pidió cambiar de tema, devolviéndole la pregunta a ella. Ella se detuvo a reflexionar sobre su hermano Hayato, reconociendo sus múltiples confesiones amorosas antes de sopesar sus propios sentimientos al respecto. Con una sonrisa brillante y despreocupada, declaró con firmeza que Hayato simplemente no era su tipo, tomándolo por sorpresa. Él quedó estupefacto al darse cuenta de que incluso su hermano impecablemente popular, adorado por incontables chicas incluida Suzuno, había sido rechazado categóricamente. Mirándolo con absoluta seriedad, afirmó de manera definitiva que jamás saldría con Hayato, dejando un denso silencio entre ellos mientras volvían a acomodarse en sus camas. Ella se acostó en silencio a su lado mientras él unía mentalmente las piezas de la situación, dándose cuenta de que el elaborado plan de Suzuno de empujar a Kano hacia Hayato para quedarse con Yuto estaba totalmente destinado al fracaso. Kano luego intervino, añadiendo otro detalle crucial al asunto. Un suave rubor extendiéndose por sus mejillas y una tierna sonrisa, confesó que su corazón ya pertenecía a alguien más. Atónito por esta repentina revelación, balbuceó con sorpresa e inmediatamente la presionó para que le diera detalles sobre el misterioso chico. Ella le señaló en tono de burla lo ansioso que se había puesto de repente por saber la verdad, lo cual él admitió con turbación. Tratando de procesar el hecho de que su hermano perfecto había sido rechazado, imaginó a este rival desconocido como una persona increíblemente destacada. Mientras tanto, ella se sentó en la cama y declaró en tono juguetón que la identidad del hombre seguiría siendo un secreto por ahora. Su tono se volvió sincero al reflexionar suavemente que, si no hubiera conocido a esa persona, tal vez nunca se habría convertido en la versión de sí misma que era hoy. Su corazón latía con fuerza ante la profunda sinceridad de ella, aún al darse cuenta de la trágica realidad. La persona a la que ella adoraba ya estaba enamorada de otra persona. Mientras él procesaba esto, ella apretó las sábanas con fuerza,
murmurando que a pesar de no ser correspondida no se daría por vencida. Una mirada de fría y fiera determinación se apoderó de sus ojos. Con absoluta convicción se juró a sí misma que, sin importar los obstáculos durante este viaje, se ganaría su corazón por completo. A medida que el sol matutino se eleva sobre la tranquila casa, una voz alegre llama a Susuno, anunciando el inicio de un nuevo día. Al entrar al dormitorio, Kano intenta despertar suavemente a la somnolienta chica de debajo de sus acogedoras cobijas, instándola a levantarse de la cama de una vez. Frotándose los ojos, Susuno murmura un saludo adormilado antes de recibir la instrucción de ir a lavarse la cara y prepararse para la mañana. Avanzando con eficiencia en su rutina, Kano ayuda a vestir a su hermana menor con su uniforme escolar de estilo marinero, cepillando sus hombros con cariñoso cuidado. Abajo, un delicioso desayuno espera con tostadas calientes, huevos, salchicha y café, todo cuidadosamente preparado para comenzar bien la mañana. Mientras Susuno disfruta de su comida, Kano le peina cuidadosamente el cabello, asegurándose de que luzca perfecta antes de salir de casa. Entregándole la mochila en la puerta principal, Kano se despide calurosamente de su hermana mientras Susuno sale a pasar el día con una brillante sonrisa. Caminando de un lado a otro con una bebida caliente en la mano, la hermana mayor reflexiona sobre si no estará consintiendo demasiado a su hermana, considerando que ya está en su segundo año de preparatoria. De repente, la puerta principal se abre de golpe mientras Susuno regresa corriendo al interior, presa del pánico y gritando por la ayuda de su hermana mayor. Lágrimas asomándole en los ojos, confiesa entre sollozos su absoluta angustia por haber olvidado por completo hacer sus tareas. Aunque suspira con afecto ante la torpeza de su hermana, Kano la trae hacia un abrazo apretado, aceptando ayudarla solo por esta vez. Rebosante de alegría por el rescate, Susuno sonríe radiantemente, exclamando su profundo amor por su hermana mayor mientras se aferra fuertemente a ella. Sosteniéndola cerca, Kano sonríe con cariño, maravillándose suavemente ante el abrumador afecto de la joven. Incluso como rivales compitiendo por el mismo amor, el vínculo entre las dos hermanas permanece inquebrantable, interpretando sus roles afectuosos a la perfección. Con un cambio repentino en su mirada, los ojos de Kano se entrecierran con una determinación silenciosa mientras se jura a sí misma que lo hará completamente suyo. Sosteniendo su ropa de cama con fuerza, proyecta un aura intensa y casi villanesca que deja a Yuto temblando sobre su futón. Tragando saliva, él siente una ferocidad intensa, como la de un tigre detrás de su expresión serena, dándose cuenta de lo en serio que habla. Ella le desea a la ligera una buena noche en preparación para la mañana siguiente, dejándolo completamente aterrorizado sobre los trucos que ella podría estar planeando. Sin previo aviso, la joven se desliza dentro de su manta y lo rodea con sus brazos, tomándolo por sorpresa. Mientras él se altera y la llama por su nombre, ella le susurra suavemente al cuello que simplemente no puede dormirse sin una almohada de cuerpo entero. Su corazón se acelera sin control al sentir la cercanía física de la pierna de ella, presionando directamente contra la suya. A su absoluta incredulidad, ella se queda profundamente dormida momentos después, dejándolo protestando en silencio. La mañana siguiente, en el camino hacia el santuario, ella comenta alegremente lo bien que durmió antes de preguntarle cómo le fue a él. Siendo completamente demacrado y con ojeras bajo los ojos, él responde bruscamente que no durmió ni un segundo por culpa de sus travesuras. Inclinándose hacia él con una sonrisa juguetona, la traviesa mujer se burla preguntándole si acaso se había excitado durante la noche. Tartamudea frenéticamente una negativa, pero ella simplemente se ríe entre dientes y comenta en tono de burla que, después de todo, él es un adolescente. Continuando juntos por los escalones de piedra, el joven cambia de tema señalando lo concurrido que está el santuario, lo cual ella confirma con calma. Ella explica que el santuario Hakome es un destino muy famoso, mientras que los transeúntes cercanos comienzan a murmurar maravillados por su deslumbrante belleza. Escuchando a los espectadores admirar su encanto, Yuto comenta lo popular que es ella, solo para que la atención de la joven cambie de repente hacia algo inesperado a un lado. Ella observaba cómo los espectadores susurraban entre sí sobre su deslumbrante apariencia, acostumbrada a ser el centro de atención donde quiera que fuera. En un suspiro despreocupado, comentó lo tedioso que era cuando las personas se hacían ilusiones para terminar sintiendo envidia. Al ver su actitud, Yuto reflexionó sobre todo lo que ella debía haber soportado, dándose cuenta de que su popularidad conllevaba sus propias cargas invisibles. Desviando la conversación, señaló con entusiasmo que su siguiente destino era la verdadera atracción, el nuevo salón del santuario Kusuyu. Mientras se acercaban al salón principal, ella sonrió con dulzura al enterarse de que el santuario era famoso por unir a las personas. Se resolvió con determinación a ofrecer su propia oración, con la esperanza de asegurar un futuro en el que pudiera terminar con él. Juntando sus manos con fuerza y con una seriedad absoluta en el rostro, comenzó a orar con un enfoque intenso, dejando a Yuto sorprendido por su repentina dedicación. A medida que pasaban los minutos, los transeúntes comenzaron a notar su prolongada devoción, preguntándose en voz alta cuántos deseos estaba pidiendo. Yuto sugirió que continuaran su camino, pero ella le suplicó quedarse solo un poco más, continuando su ferviente oración sin pausa. Lo profundo de su corazón vertió toda su intención en un solo deseo, hacerlo definitivamente suyo. Sin saber sus verdaderos pensamientos, Yuto sintió una ola de simpatía por el chico desconocido por el que ella sentía algo.
sin darse cuenta de que él era el objetivo. Tomándose una foto rápida juntos, ella sonrió a la cámara, entusiasmada por lo tierna que había quedado la imagen. Cuando anunció de manera informal que iba a publicarla en línea, Yuito se quedó sin aliento por el pánico ante la repentina revelación. Protestó frenéticamente contra la idea de subir la foto, enfatizando lo imposible que sería explicar su presencia en la publicación. Cuando él se preocupó de que su hermano y Suzuno la vieran, ella le tomó el pelo en tono de juego, preguntándole qué pasaría si simplemente decía que él era su novio. Ella cedió de manera juguetona, prometiendo no compartir la foto en ninguna parte, ni siquiera en aplicaciones de mensajería privada, lo que le permitió a él soltar un leve suspiro de alivio. Sin embargo, el temor seguía siendo real. Ser malinterpretado por Suzuno sería terrible, pero si su hermano Hayato descubriera una foto así, sin duda enfrentaría una perdición absoluta. Dejando atrás ese momento, la pareja abordó un teleférico panorámico, donde ella se apoyó contra la ventana admirando la pintoresca vista del lago de abajo, mientras él pronunciaba su nombre con timidez. Con curiosidad, él le preguntó qué le había dicho a su familia sobre la salida. Ella admitió con desfachatez que les dijo que viajaba con amigos, aunque sospechaba que su madre ya intuía que estaba con un chico, lo que le provocó a él un pánico interno. Ella le explicó a la ligera que su familia practicaba una crianza liberal y la había educado para ser independiente, dejándolo completamente desconcertado por sus antecedentes poco convencionales. Acercándose más, ella dejó de lado su compostura burlona y declaró audazmente que, incluso si terminaban haciendo cosas íntimas y traviesas juntos, a ella le parecía completamente bien. Atónito y sonrojándose intensamente ante su declaración directa, él tartamudeó suplicándole que se mantuviera un poco al margen. Ella se rió entre dientes ante su reacción inocente, acercándose suavemente a él mientras él se daba cuenta con impotencia de que realmente estaba a su merced. Atrapado contra la pared dentro del teleférico en movimiento, él se congeló mientras ella se inclinaba directamente sobre su espacio, con los ojos brillando de travesura juguetona mientras prometía dar el siguiente paso con él. Acercándose con una sonrisa provocativa, Kano declaró descaradamente su intención de dar un paso con Yuto. Yuto se quedó completamente congelado mientras su audaz declaración resonaba en su mente, incrédulo de que ella realmente se estuviera acercando a él de esa manera. Cortando la distancia entre ellos, ella se acercó aún más, haciendo que el corazón de él se acelerara mientras entraba en pánico por la repentina intimidad. Abrumado por lo cerca que ella estaba dentro del teleférico, él le pidió desesperadamente que esperara y le diera espacio. Mientras ella lo abrazaba, él percibió su dulce aroma, luchando internamente contra la abrumadora situación, ya que ella era la hermana de la chica que realmente le gustaba. Sus pensamientos regresaron inmediatamente a Suzuno, reforzando sus sentimientos por ella incluso en este momento comprometido. Susurrando su nombre suavemente, ella se inclinó hasta que sus labios estuvieron a solo centímetros de distancia, haciendo que el corazón de él latiera desbocado en su pecho. Capaz de soportar más la intensa presión, Yuto soltó un grito frenético mientras el rostro de ella flotaba justo al lado del suyo. Soltando una risa juguetona, ella se echó hacia atrás, revelando en tono de broma que solo estaba jugando. Exhalando un enorme suspiro de alivio, Yuto la maldijo en voz baja por lo completamente que ella había logrado engañarlo. Notando su asombro persistente, ella lo provocó en tono de broma, preguntándole si se sentía decepcionado de que realmente no hubiera pasado nada grave. Más tarde, cuando su excursión llegaba a su fin, Kano le pidió a Yuto que mantuviera en secreto su viaje juntos, preocupándose de que llevar recuerdos a casa pudiera delatarlo. Ella lo tranquilizó rápidamente al revelar que había comprado recuerdos de señuelo específicamente para sus padres para evitar sospechas. Mientras caminaban, Kano se dio cuenta de repente de que la cita de Hayato con Suzuno también debía haber terminado, lo que hizo que Yuto se congelara de la sorpresa. Mientras tanto, el resto de sus amigos se reunió, charlando desordenadamente y preguntándose si la cita de Suzuno y Hayato había llegado demasiado lejos. Estaba cerca de la estación de Shinjuku, con el pensamiento todavía consumido por lo que podría haber pasado entre su hermano y Suzuno. Unos días después, los vasos chocaron en celebración mientras un grupo se reunía en un restaurante para brindar por sus logros recientes. Su compañero de clase Kaito Mizuhashi reflexionó sobre lo divertido que había sido el torneo deportivo, disfrutando del festín posterior al evento junto a él. Al otro lado de la mesa, Kenji Suzuki maldijo su segundo lugar, mientras que Shuka Mimura reconoció con calma su posición final. Kenji insistió en voz alta que ganar el primer lugar los habría hecho increíblemente populares entre las chicas, lo que hizo que Shou y Kaito intentaran calmarlo. El grupo rápidamente cambió sus elogios hacia su hermano Hayato, maravillándose de lo talentoso que era en fútbol, voleibol y prácticamente cualquier otro deporte. Mientras Kenji suspiraba por lo imposiblemente perfecto que era Hayato, él esbozó una sonrisa incómoda, sintiéndose descompuesto por el rumbo que tomaba la conversación. Kenji proclamó con certeza que si Hayato hubiera estado en su clase, la victoria habría estado garantizada, tocando una fibra sensible dentro de él. Kaito intervino rápidamente para recordarles a todos que Yuto también anotó muchos puntos,
Pero Kenji continuó colmando a Hayato de abrumadores elogios, provocando un derrame accidental en la mesa. Abrumado por las constantes comparaciones con su hermano, se levantó abruptamente y se disculpó para ir al baño. Caminando por el silencioso pasillo, dejó escapar un pesado suspiro, intentando sacudirse la persistente sensación de insuficiencia. Lamentó sus propias deficiencias percibidas, dándose cuenta con amargura de lo enormemente superior que parecía su hermano gemelo en comparación. Mientras decidía dar un paseo antes de volver a casa, de repente se congeló al divisar a Hayato y Suzuno caminando juntos cerca de allí. Observó con incredulidad, reconociendo a su hermano al lado de Suzuno y sintiendo una repentina oleada de incertidumbre. Recordando que Kano había mencionado la cita entre ellos, se preguntó si los dos realmente se estaban convirtiendo en algo más, quedándose solo con sus sentimientos no resueltos. Observó con incredulidad cómo su hermano apretaba a Suzuno en un estrecho abrazo justo delante de sus ojos. Ella se sonrojó profundamente, expresando su gratitud en voz baja mientras el joven miraba fijamente, con la expresión completamente destrozada por la escena. Mientras ellos se alejaban juntos, sus manos se apretaron en puños cerrados, cuestionando lo que acababa de presenciar. Reconoció esa expresión en el rostro de ella, una mirada suave y dulce que nunca le había visto dirigir a nadie más. La verdad finalmente se cristalizó en su mente. Ellos dos realmente estaban saliendo. Abrumado por el desamor y la desesperación, se mordió el labio, conteniendo las lágrimas mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. De repente, una cálida presencia lo envolvió desde atrás, atrayendo su cabeza hacia un suave abrazo. Uno lo saludó alegremente, abrazándolo con fuerza mientras él balbuceaba su sorpresa, totalmente descolocado por su repentina aparición. Al llegar a una popular tienda de fideos, Yuto se encontró con que todas las mesas estaban ocupadas. El personal lo saludó amablemente y le preguntó si le importaría compartir asiento con otro cliente, a lo que él accedió sin dudarlo. Al entrar al concurrido restaurante, se quedó atónito al descubrir que el compañero con quien compartiría mesa no era otro que su hermano mayor Hayato. Comentando la increíble coincidencia de encontrarse para almorzar, los hermanos repasaron rápidamente el menú juntos antes de hacer su pedido. Perfecto unísono, tanto Yuto como Hayato declararon con orgullo su elección: el tantamen extremadamente picante. La mesera tomó nota de sus elecciones idénticas con una sonrisa, dejando a los dos hermanos esperando con entusiasmo. Momentos después, la cocina sirvió dos humeantes y ricos tazones de ramen rojo ardiente directamente en su mesa. Con ganas de empezar, Yuto sorbió su primer bocado de fideos, maravillado de lo delicioso que se veía. El intenso sabor de la pimienta japonesa inmediatamente le adormeció la boca, mientras que su rica especia le impregnaba la nariz, haciéndole imposible parar de comer. Sin embargo, el calor abrumador lo golpeó casi al instante, dejándolo sonrojado, sudando a mares y buscando desesperadamente un vaso de agua. Viendo a su hermano menor sufrir tras un solo bocado, Hayato esbozó una sonrisa burlona y serena. Sintiendo su orgullo desafiado por la silenciosa diversión de su hermano, Yuto se juró con terquedad que no bebería ni una sola gota de agua hasta terminar todo el tazón. Al darse cuenta de que Hayato lo estaba provocando a propósito, la determinación de Yuto se encendió, negándose a sufrir la derrota en esta silenciosa batalla de resistencia. Ambos hermanos comenzaron a sorber sus fideos hirviendo a una velocidad furiosa, con el sudor cayendo por sus rostros a medida que la ardiente especia pasaba factura. Superando sus límites físicos, Yuto se impulsó a comer aún más rápido, decidido a vaciar su tazón antes de que su hermano pudiera terminar el suyo. Viendo vaciado exitosamente su tazón primero, Yuto se limpió la boca y le agradeció a su hermano mayor por la comida, dejando a Hayato brevemente desconcertado. Una amplia sonrisa y el rostro sonrojado tras terminar el desafío picante, le preguntó a su hermano si le apetecía ir a comer un helado. Su hermano aceptó de buen grado con una cálida sonrisa, mientras sus risas compartidas se elevaban hacia el cielo abierto. Observando a Hayato y Suzuno desde la distancia, Yuto se llena de una repentina y demoledora certeza. Ver a los dos tan cerca el uno del otro, se da cuenta con absoluta certeza de que están saliendo oficialmente. Mientras se da la vuelta aturdido, intentando procesar la revelación, una presencia repentina se cierne justo detrás de él. Antes de que pueda reaccionar, Kano se le abalanza con entusiasmo por la espalda, tomándolo completamente por sorpresa mientras él tartamudea en shock. Ella presenta alegremente un elegante bolso de mano que acaba de encontrar, ignorando sus confundidas preguntas sobre qué hace ella allí. Notar lo aturdido que parece, le señala que lleva 15 minutos distraído y le recuerda que debería ir a la fiesta de su torneo. Cuando él decide ponerse en marcha, ella insiste en acompañarlo, anunciando alegremente su intención de conocer a todos sus amigos. Al llegar, sus compañeros de clase lo saludan con calidez, sorprendidos de verlo llegar acompañado. Él intenta presentarla con nerviosismo, mientras ella se sienta a su lado con una sonrisa astuta y afectuosa. Entrelazando su brazo con el de él cómodamente, ella interviene con una sonrisa audaz y juguetona para presentarse. En absoluta confianza, anuncia a todo el grupo que su novia,
dejándolo completamente sin palabras. Su rostro se enrojece intensamente mientras niega desesperadamente su afirmación, mientras sus compañeros lo miran conmocionados y lo acusan de ocultar a una pareja tan hermosa. Echando más leña al fuego, ella le susurra en tono de burla que ya se han visto desnudos, sumiendo la habitación en un caos total mientras Yuto entra en pánico. Afortunadamente, sus amigos logran aclarar la confusión, identificándola como una amiga de la infancia que va a su misma escuela. Aliviado de que el malentendido finalmente se haya aclarado, él suspira, mientras ella sonríe despreocupadamente a su lado. Se encuentra bombardeado por las incesantes burlas de sus compañeros sobre los comentarios provocadores de Kano, mientras todos se niegan a dejarlo esquivar el bochornoso tema. A medida que avanza la tarde, el grupo comienza a dispersarse, mencionando la academia y la hora tardía mientras se marcha. Fuera del restaurante, los amigos le agradecen por una tarde tan divertida, felices de verlo con una amiga de la infancia tan linda. Notar lo cautivados que están sus amigos con ella, intenta irse a casa por su cuenta, solo para que Kano lo tome del cuello y detenga su retirada. Ella anuncia con valentía al grupo que se lo llevará durante el resto del día, a lo cual sus amigos le dan permiso de buen grado. Arrastrándolo a pesar de sus desesperados pedidos de ayuda a sus amigos, lo guía hacia su siguiente destino. Acomodándose en un reservado de Starbucks, ella le pregunta cómo está disfrutando de su primera visita a la cafetería. Inclinándose muy cerca con una sonrisa juguetona, continúa burlándose de él sobre qué se siente experimentar este hito a su lado. Nervioso y tosiendo con disimulo, niega rotundamente estar emocionado por su proximidad. Su corazón se acelera aún más al notar que la pierna de ella toca casualmente la suya debajo de la pequeña mesa. Intentando crear espacio, se desliza por el sofá, pero ella se acerca de inmediato para cerrar la distancia. Cuando intenta cambiarse al lado opuesto de la mesa, ella insiste con firmeza en que no tiene sentido ir si no se sientan uno al lado del otro. De repente lo envuelve en un fuerte abrazo, quejándose en tono de burla de que no podrá aferrarse a él si se mueve. Avergonzado por la escena que están causando en público, él nota que los clientes cercanos se les quedan viendo, mientras ella decide en secreto que esta cantidad de burlas es suficiente por ahora. Mientras tanto, unos espectadores cercanos, incluidos Susuno y Hayato, observan a la pareja, sorprendidos y desconcertados por la demostración de intimidad. Le exigió saber por qué la pareja había llegado junta, lo que llevó a su gemelo a responder con la misma pregunta. Mientras tanto, Susuno explicó alegremente que la habían invitado directamente. Con una sonrisa suave y burlona, ella preguntó si ellos dos habían salido hoy en una cita oficial. Mirando hacia atrás con un sonrojo, ella confirmó la idea en voz baja, dejando al joven completamente atónito y con los ojos desorbitados. Susuno preguntó inocentemente qué estaba pasando entre ellos, solo para que la mujer mayor lo abrazara fuertemente y declarara en tono de juego que estaban en una cita muy acaramelada. Sobresaltado por la pregunta directa sobre su relación, él entró en pánico y gritó una negativa frenética, aclarando que solo se ven de vez en cuando, lo que sorprendió a los demás en la mesa. Inclinándose para susurrarle al oído, él le exigió saber por qué había mentido, preocupado de que Susuno se llevara una impresión completamente equivocada. Ella le preguntó con desdén si de verdad le molestaba tanto que Susuno malinterpretara su vínculo, a lo que él respondió vehementemente que por supuesto que sí. Cuando las palabras salieron de su boca, una abrumadora y oscura aura consumió el rostro de su hermano, aterrorizando al joven hasta dejarlo en absoluto silencio mientras ella permanecía completamente inalterada. El tenso silencio se prolongó sobre la mesa, dejándolo sudando de nervios mientras reflexionaba sobre el aterrador cambio en la atmósfera. Buscando claridad, el hermano gemelo se dirigió directamente a ella, cuestionando el verdadero propósito de haberlo citado de la nada. Con una mirada seria, él presionó aún más, sospechando que debía haber una razón urgente, y cuestionó abiertamente qué estaba pasando realmente entre ella y su hermano. Sintiendo la creciente furia en la mirada de su hermano, el chico desconcertado se estremeció de terror, convencido de que su vida corría peligro inminente. Ella apoyó la barbilla en su mano, soltando una risita suave antes de plantear una provocativa contrapregunta sobre qué haría él si aquello fuera realmente verdad. Sus palabras provocativas dejaron al joven con los ojos abiertos y congelados sin habla, con el corazón latiéndole desbocado por la duda. Susuno le rogó que dejara de bromear y fuera al grano, haciendo que la mujer sonriera con brillantez y afirmara con desinterés que simplemente quería pasar el rato y charlar un poco. Ella se sentó cómodamente junto al grupo mientras Hayato cuestionaba la repentina reunión, lo que llevó a Susuno a explicar con entusiasmo cómo han hablado antes sobre querer que los cuatro finalmente se reencontraran. Susuno expresó su alegría de que todos recordaran su vieja promesa, a lo que Kano se mostró de acuerdo calurosamente, mientras Yuto reflexionaba en silencio sobre cuánto tiempo había pasado realmente desde que los cuatro se reunían de esta manera. Cambiando de tema, Hayato le preguntó con cortesía a Kano si ya se había acostumbrado a la vida universitaria
y luego de que ella mencionara que avanzaba a paso firme, él le aseguró con confianza que sus propios estudios iban muy bien. Dando las manos con viva admiración, Susuno sonrió radiante mientras elogiaba la brillantez académica y el éxito deportivo de Hayato, presumiendo sus máximas calificaciones en los exámenes y su puesto en el equipo titular de fútbol. Kano comentó que el gran rendimiento debía ser algo familiar, dado el impresionante séptimo lugar de Yuto, lo que llevó a Susuno a maravillarse con ambos hermanos mientras Yuto tomaba un sorbo de su bebida en silencio. A pesar de los elogios, Yuto no pudo evitar pensar en la dolorosa disparidad entre el primer y el séptimo lugar, dándose cuenta con amarga frustración de que ningún esfuerzo parecía suficiente para cerrar la brecha con su hermano. Interrumpiendo su sombrío hilo de pensamientos, su teléfono vibró repentinamente en su bolsillo, lo que lo llevó a sacar el dispositivo con una mirada de leve confusión al ver que le llegaba una foto. Al desbloquear la pantalla, su corazón dio un vuelco por el impacto absoluto al ser recibido por una foto provocativa y reveladora enviada directamente por Kano. Al otro lado de la sala, Susuno conversaba cálidamente con Hayato mientras estaba sentada en el suelo cerca del sofá. Sentado junto a Kano, Yuto miró su teléfono en absoluto shock mientras ella mostraba una sonrisa burlona y cómplice. Soltando un ahogo de sorpresa, se echó hacia atrás ante la inesperada imagen que aparecía en la pantalla. El pánico se apoderó de él mientras intentaba entender por qué ella le había enviado una foto tan provocativa, mientras Kano le preguntaba con indiferencia si pasaba algo. Burlándose aún más de él, le señaló su rostro totalmente sonrojado y le mencionó en tono juguetón que se le había caído el teléfono. Intentando mantener la compostura, balbuceó que no era nada, agonizando internamente por la pésima oportunidad del mensaje. Al escuchar el alboroto, Susuno comenzó a agacharse para recoger el teléfono caído, mientras Kano le urgía a Yuto que lo recogiera rápidamente. Desesperado por evitar un desastre total si Susuno veía la pantalla, Yuto observó con puro terror cómo ella levantaba el dispositivo. Mirando de cerca el teléfono, Susuno soltó una sorpresa al notar un sticker en la parte posterior, preguntando cuándo habían ido los dos juntos a un fotomatón. El alivio invadió a Yuto al darse cuenta de que solo se trataba del sticker con la foto que Kano había pegado en su teléfono antes. Aunque aliviado de que no hubiera visto el mensaje provocativo, todavía se sentía incómodo al tener que explicarle el sticker de la foto a Susuno. Kano intervino en tono juguetón, asegurándole a Susuno que Yuto había estado más que entusiasmado de acompañarla. Mientras él lo negaba frenéticamente preso del pánico, Hayato lo miraba con oscura sospecha desde el otro lado de la habitación. Devolviéndole el teléfono, Susuno escuchó en silencio mientras Kano explicaba cómo se había sentido nostálgica y había invitado a Yuto. Observando la estrecha relación entre los dos, Susuno sonrió con calidez y comentó lo maravillosamente bien que se llevaban Yuto y su hermana mayor. Ella sonríe brillantemente, declarando con alegría que los dos parecen una verdadera pareja. El comentario inocente lo toma por sorpresa, haciéndole procesar la idea de ser visto como el novio de Kano. Mientras Kano sonríe con calidez y coincide en que se siente sorprendentemente natural ahora que se dijo en voz alta, el corazón de él comienza a acelerarse con una emoción inesperada. Cerca de allí, Hayato golpea su taza contra la mesa en una repentina ráfaga de ira, temblando de furia mientras mira amenazadoramente a su hermano. Al ver a su hermano prácticamente radiar una intención asesina con las manos temblorosas, Yuto entra en pánico en silencio mientras Susuno se preocupa por la bebida derramada. Para desviar la abrumadora presión, Kano astutamente dirige la atención hacia Hayato y Susuno, bromeando sobre que ellos son quienes parecen una excelente pareja. Inesperada represalia sobresalta tanto a Hayato como a Susuno, mientras Kano lleva la idea aún más lejos en tono de juego, preguntándoles si ya han dado algún paso importante juntos. Inclinándose con una sonrisa provocativa, ella aclara específicamente con un gesto pícaro, preguntando si al menos se han dado un beso. La audaz sugerencia hace que tanto Hayato como Susuno entren en una espiral de vergüenza, dejando a Yuto igualmente impresionado por la propuesta. Sola imagen mental de su hermano besando a Susuno cruza vívidamente la mente de Yuto. Aturdidos y sonrojándose furiosamente, los dos niegan de inmediato la acusación, insistiendo en que nunca ha sucedido nada por el estilo. Recuperando la compostura, Hayato afirma con firmeza que, para empezar, ni siquiera están saliendo. Esta negativa rotunda deja a Yuto sorprendido, preguntándose por qué no están juntos si se les ha visto fuera en lo que parecían citas. No menciona haberlos visto caminando inusualmente cerca el uno del otro antes, lo que hace que Hayato intente rápidamente poner una excusa. Hayato explica que solo estaba acercando a Susuno para evitar que tropezara con los peatones, trayendo una repentina comprensión a toda la situación. Confesó abiertamente que no tenía deseos de besar a Susuno, dejándola visiblemente desanimada mientras murmuraba su nombre. Al observar su reacción de decepción, Yuto apretó el puño al darse cuenta en silencio, confirmándose a sí mismo que Susuno realmente albergaba profundos sentimientos por su hermano gemelo. Más tarde esa noche, sentado solo en su habitación, Yuto se desplomó hacia adelante con un pesado suspiro, completamente desorientado sobre cómo manejar la situación. La mañana siguiente, un termómetro digital sonó dentro de una casa tranquila,
revelando una lectura febril de 37,8 grados Celsius. Acostado y sonrojado en la cama, Yuto escuchó a su madre expresar preocupación, recordándole que había llegado a casa completamente empapado el día anterior e insistiendo en que descansara. Acurrucado bajo su manta, Yuto recordó cómo la lluvia repentina los había sorprendido de camino a casa. Se sorprendió al enterarse de que su hermano se había ido a la escuela sin verse afectado, demostrando tener una constitución mucho más fuerte. Al darse cuenta de que se quedaría en casa, Yuito sacó su teléfono, sabiendo que debía informarle a Kano de inmediato. Se la imaginó esperando afuera de la escuela en su motocicleta, sintiéndose culpable ante la idea de hacerla esperar en el frío innecesariamente. Después de enviar un mensaje rápido explicando su fiebre, se sobresaltó por lo instantáneamente que llegó una respuesta de ella. Respondiendo a su llamada telefónica inmediata, Yuto confirmó débilmente su alta temperatura mientras estaba acostado en la cama, escuchando su voz tranquila y empática al otro lado de la línea. Sosteniendo el teléfono contra su mejilla sonrojada, escuchó cómo ella mencionaba casualmente que tampoco iría a la escuela hoy. Al otro lado, Kano dejó escapar una risita burlona, preguntándole si se sentía solo al no ver a su hermana mayor hoy. A medida que la conversación llegaba a su fin, Yuto admitió su mareo mientras Kano señalaba que él sonaba mucho menos despierto de lo habitual. Dejando a un lado el teléfono después de terminar la llamada, Yuito se quedó perplejo por sus enigmáticas palabras de despedida prometiendo verlo más tarde. Exhalando un cansado suspiro sobre la mesa de noche, Yuto se dio cuenta de que también quería informarle a Suzu, pero se vio frustrado por el hecho de que Kano había borrado previamente su contacto de su teléfono. Recordó lo fácilmente que ella solía persuadir a los demás, recordando su abrazo cálido y alegre a Suzuno cada vez que quería salirse con la suya. Poco después de las 8:30 de la mañana, el agudo timbre de la puerta tronó, sobresaltándolo mientras descansaba en la cama. Zafándose de las cobijas, se preguntó si se trataría de una entrega a domicilio rutinaria mientras sus pies tocaban el suelo. Pasos pesados y urgentes resonaron por el pasillo fuera de la puerta de su habitación. Entreabriendo la puerta, se cuestionó si su madre habría regresado temprano a casa, solo para darse cuenta de que el visitante era alguien mucho más inesperado. Ella irrumpió en el interior con entusiasta energía, haciendo una juguetona señal de la paz mientras anunciaba que había llegado para cuidarlo personalmente hasta que se recuperara. Sorprendido por su repentina presencia, le preguntó si se estaba saltando sus propias clases, pero ella lo confirmó con naturalidad y le instó a volver a la cama para poder empezar. Una vez que él volvió a acomodarse bajo las cobijas, ella se sentó a su lado y le exigió tajantemente que se quitara los pantalones y la ropa interior, dejándolo completamente sin palabras. Al ver su reacción de desconcierto, ella se disculpó por no haberle explicado con antelación y empezó a buscar en su bolsa de plástico de la tienda. Ella sacó un paquete médico, haciendo que a él se le cayera el alma al suelo al reconocer que se trataba de un supositorio para la fiebre. Entrando en pánico sobre la cama, él le suplicó que se apiadara, pero ella se acercó e insistió en que esa era la forma más rápida de que su cuerpo se recuperara. Ella se acercó más al borde del colchón, animándolo con firmeza a cooperar sin más demoras. Con una sonrisa alegre e inflexible, ella le dio su orden final y juguetona de desnudarse. Sonrió alegremente mientras le indicaba a Yuto que se quitara la ropa. Ella insistió en ayudarlo a colocarse un supositorio, ignorando sus débiles y alteradas protestas de que no quería. En un tirón suave le bajó los pantalones, dejándolo gimiendo de vergüenza mientras ella tarareaba con satisfacción. Entrando en pánico, él preguntó por su madre, pero ella tranquilamente lo calmó diciéndole que su madre había salido a comprar comestibles, sin inmutarse por su preocupación de ser visto en ropa interior. Ella le guiñó un ojo en tono juguetón, declarando en broma que incluso si su madre entraba, simplemente le diría que estaba intentando quitarle la virginidad. Le dijo que la broma estaba yendo demasiado lejos, pero ella se acercó más, preguntándole si realmente pensaba que estaba bromeando. La miró con absoluta incredulidad mientras la mirada de ella se volvía suave e intensa, con su rostro acercándose peligrosamente. Antes de que él pudiera reaccionar, sus labios se unieron en un abrazo silencioso e inesperado. Ella se inclinó completamente sobre él, presionando sus labios contra los suyos en un beso tierno pero abrumador. Él se quedó sin aliento, confundido, conmocionado por la repentina intimidad que apoderaba de su habitación. Haciendo debajo de ella, su mente se aceleró con incredulidad al darse cuenta de que realmente se estaban besando. Una ola de culpa lo invadió. A pesar de que le gustaba Suzuno, la sensación física se sentía irresistiblemente mal pero embriagadora. Cuando ella finalmente rompió el beso, él tosió diciendo que no podía respirar, mientras ella le susurraba lo bien que se sentía. Ella le susurró una propuesta para convertirse en uno solo, incluso cuando él débilmente intentaba decir que no podía. Su corazón Yuto le ofreció en silencio una disculpa a Suzuno, atormentado por la culpa del momento. Él se retiró de golpe cuando la intimidad lo abrumó, preguntándose qué acababa de pasar. El pánico se apoderó de sus pensamientos al darse cuenta del peligro de la situación. Padeando al abrir los ojos, volvió en sí por completo. Ella lo saludó con calidez, preguntándole si estaba despierto, mientras él luchaba por entender el abrazo. Burlona, ella se acercó para preguntarle qué clase de sueño lo había alterado tanto. Ella le reveló que al llegar, él estaba murmurando disculpas a Suzuno mientras dormía. Él lo descartó rápidamente como si nada,
aunque por dentro seguía completamente desconcertado. Mientras ella le ofrecía avena caliente y medicina, él se preguntó si el beso realmente había sido un sueño. Al notar la medicina que ella sacaba, la miró consternado al darse cuenta de qué se trataba. Ella le ofreció en tono de broma un supositorio, lo que hizo que él declarara al instante que estaba totalmente bien. Tras despedirse en silencio y marcharse, su expresión se tornó sombría y pensativa. Bajo el cielo nocturno, Susuno llamó a su hermana, presintiendo su repentino cambio de ánimo. Sentadas juntas tomando té, Susuno le señaló lo agotada que se veía y le preguntó si había pasado algo. Mirando a Susuno, Kano aceptó en silencio la dura verdad de que Yuto prefería a su hermana menor. Ella reflexionó sobre sus acciones, dándose cuenta de que, aunque solo pretendía provocarlo, se habría entregado si él se lo hubiera pedido. Se quedó helada mientras asimilaba la dura realidad. Las palabras que él había susurrado no eran para ella, sino una disculpa dirigida a Susuno. Poco después, Susuno le habló con entusiasmo, ansiosa por compartir una historia emocionante mientras se sentaban juntas. Su joven compañera le contó con alegría cómo una de sus amigas finalmente había logrado salir con el chico que le gustaba. A medida que la noche caía sobre la ciudad, la animada conversación continuó durante una cena informal. Susuno le explicó el giro. Al chico le gustaba otra persona al principio, pero de alguna manera terminó confesándose a su amiga. Intrigada por este giro inesperado, se acercó para preguntarle cómo se había logrado semejante cambio. Una sutil sonrisa cruzó su rostro mientras una idea calculadora echaba raíces en su mente. Agradeciéndole la entretenida charla, Susuno se despidió y se fue a dormir por la noche. Una vez que la puerta del dormitorio se cerró, el silencio se apoderó del pasillo, dejándola a solas con sus pensamientos. Recordando cómo le había acariciado el rostro antes, aceptó que su enfoque suave y sutil simplemente no estaba funcionando. Se dio cuenta de que necesitaba una nueva estrategia para hacerlo mucho más consciente de su presencia. Entendió que dar este paso decisivo significaba que su dinámica cambiaría para siempre. Apretando su teléfono con fuerza, su resolución se endureció para reclamar su corazón por completo. Con una arrolladora determinación en sus ojos, se prometió a sí misma que él pronto sería suyo. Bajo la brillante luna creciente, juró seguir adelante sin descanso hasta asegurar su afecto. Dentro del bullicioso salón de clases, los estudiantes conversaban durante un descanso mientras el profesor permanecía cerca del pizarrón. Yuto estaba completamente perdido en sus pensamientos, consumido por el intenso recuerdo de Kano, llamándolo por su nombre y susurrándole que deberían volverse uno solo. Su rostro se puso completamente rojo mientras se apoyaba en su escritorio, mirando al vacío mientras intentaba procesar el abrumador recuerdo. De repente, sus compañeros de clase se amontonaron alrededor de su escritorio, exigiendo con entusiasmo saber qué había sucedido después de su reciente encuentro. Presionaron aún más, preguntando explícitamente sobre Kano e insistiendo en que merecían saber toda la verdad de lo que había ocurrido. Tratando de mantener la compostura, Yuto giró la cabeza y afirmó que no había sucedido nada en absoluto. Sin embargo, mientras hablaba, imágenes nítidas inundaron su mente, recordando el momento en que Kano se acercó para mecerlo con un beso, susurrándole que entre ellos no había pasado nada. Echando su mentira de evidente, sus amigos se burlaron de él por lo claro que le gustaba a ella, haciendo que Yuto lo negara aturdido y con el rostro al rojo vivo. Sus compañeros sonrieron con picardía, burlándose aún más de lo bien que se veían él y Kano juntos a pesar de sus protestas. Sintiéndose acorralado por las incesantes burlas, Yuito se levantó de golpe de su asiento, preparándose a toda prisa para escapar. Gritando un rápido adiós al notar que Kano llegaba afuera, Yuito salió corriendo de la habitación, dejando atrás a sus divertidos amigos. Fuera, Kano esperaba sosteniendo su teléfono, luciendo deslumbrante junto a su motocicleta mientras aguardaba que Yuto la alcanzara. Acercándose a ella, Yuto le ofreció una rápida disculpa por la demora, explicándole que se había quedado hablando con sus amigos. Ella escuchó con atención antes de notar su comportamiento inquieto, preguntándole suavemente si algo le preocupaba. Tras ponerse los cascos y subir a la moto, Yuito no pudo sacudirse una sutil sensación de inquietud mientras se alejaban juntos por las calles. Le rogó con nerviosismo que no lo llevara a ningún lugar extraño, pero ella lo tranquilizó con calidez, recordándole sutilmente que él también ya había estado en ese lugar antes. El viaje en motocicleta los llevó a un parque tranquilo y soleado, lleno de frondosos árboles verdes y juegos infantiles conocidos. Mirando a su alrededor, él reconoció el lugar mientras ella comentaba con dulzura cómo solían jugar los cuatro juntos allí, despertando gratos recuerdos de su infancia. Al ver a los niños jugar en los resbaladices, ella comentó lo nostálgico del entorno, mientras que él no pudo evitar notar lo mucho más pequeño que parecía todo en comparación con sus recuerdos. La actitud de ella se volvió de una seriedad tranquila, mientras se giraba para enfrentarlo directamente, declarando que quería tener una conversación importante. Mientras comenzaban a caminar lado a lado por el sendero arbolado, ella le recordó un día específico de cuando estaban en sexto de primaria. Ella le preguntó si recordaba la vez que había entrado directamente a su salón de clases, a lo que él admitió avergonzado que ciertamente lo recordaba. En realidad, por dentro él consideraba ese imprudente incidente infantil como un vergonzoso recuerdo de su pasado. En aquel entonces,
Ella había dejado de ir a la escuela debido al acoso constante que sufría, lo que lo llevó a él a decidir salvarla de su doloroso aislamiento. Impulsado por un infantil sentido de la justicia, irrumpió con valentía en su salón armado con una escoba, decidido a defender su honor. Sin embargo, su noble intento de heroísmo le salió completamente al revés, dejándolo totalmente golpeado y tirado en el suelo. Aunque él se avergonzaba ante el doloroso recuerdo, señaló que la conmoción al menos detuvo el acoso, y ella le confesó lo feliz que le había hecho su valiente intervención. La mirada de ella se suavizó con profunda ternura mientras explicaba que, desde ese momento crucial, él había sido la única persona que realmente intentó salvarla. Bañada por la cálida luz del sol que se filtraba entre los árboles, su rostro resplandeció al confesar finalmente los sentimientos románticos que albergaba por él. Atónito por su repentina confesión, él se quedó completamente paralizado, con el rostro sonrojado mientras tartamudeaba, tratando de aclarar si ella realmente se refería al amor romántico. Se quedó congelado de la pura impresión, cuando ella aclaró explícitamente que sus sentimientos eran de naturaleza romántica. Su mente daba vueltas en una sobrecarga total mientras ella lo llamaba suavemente por su nombre, notando lo abrumado que estaba. Reconociendo el afecto que él sentía por Suzuno, le aseguró que no esperaba una respuesta inmediata en ese instante. Inclinándose con una cautivadora y burlona sonrisa, declaró audazmente su absoluta determinación de hacer que él se enamorara de ella. Más tarde esa noche, en la tranquila soledad de su habitación, el abrumado joven yacía de espaldas en su cama, intentando procesar la asombrosa realidad de que a Kano realmente le gustaba. Sentándose de golpe y tomándose la cabeza con incredulidad, se atormentaba por lo completamente inesperada que había sido la confesión de ella. Recordó que ella había dicho anteriormente que su hermano no era su tipo, lo que lo había llevado a asumir que sus estándares estaban mucho más allá de cualquiera ordinario. Guiscándose la mejilla para comprobar si todo era un sueño, gimió al darse cuenta con dolor de que este increíble encuentro era completamente real. Mirando fijamente al techo, se reprendió a sí mismo por dejarse conmover tan fácilmente por una declaración tan directa. A pesar de los sentimientos que albergaba por Suzuno, su corazón latía desenfrenadamente, dejándolo completamente incapaz de concentrarse en estudiar. A sus ojos ella parecía absolutamente perfecta, deslumbrantemente hermosa, capaz y aparentemente fuera de su alcance. Justo cuando reflexionaba sobre lo poco compatibles que eran, su teléfono vibró ruidosamente en el escritorio con una llamada entrante de ella, dejándolo completamente aterrorizado. Reflexionando sobre el giro inesperado de los acontecimientos, la realidad de que algo increíble acababa de suceder comenzó a hacerse evidente. Recuerdos de su presencia latente desfilaban vívidamente por su mente, capturando cada sutil detalle de su elegante estilo. La verdad era inconfundible ahora. Kano realmente sentía algo por él sin dejar lugar a ninguna duda. Acostado en la cama mientras su teléfono comenzaba a vibrar de repente, no pudo evitar sentirse inseguro, cuestionándose cómo alguien tan perfecta como ella podría interesarse en un miedoso como él. Mirando la pantalla, su corazón dio un vuelco al ver parpadear el nombre de Kano, lo que lo llevó a contestar la llamada con nerviosismo. Ella le reprendió en tono de juego por tardar tanto en contestar, confesando que temía que la ignorara, aunque él se disculpó rápidamente al notar lo natural que ella se comportaba. Cuando él le preguntó por qué llamaba, ella soltó una risita suave y admitió que simplemente quería escuchar la voz del chico que le gustaba, dejándolo completamente desconcertado. Le rogó débilmente que no se burlara de él de esa manera, a lo que ella le ofreció una ligera disculpa. Continuando con su racha audaz, ella le confesó que el amor que sentía por él era precisamente la razón por la que no podía resistirse a molestarlo, pidiéndole que no la hiciera repetirlo. Con el rostro ardiéndole de rojo, él observó que ella ya no intentaba ocultar sus sentimientos, a lo que ella respondió que, habiéndose confesado ya, no tenía sentido guardarse nada. Pronunciando sus últimas palabras con una amplia y traviesa sonrisa, le advirtió que más le valía estar preparado para todo lo que estaba por venir. Cuando la llamada se cortó abruptamente, él se quedó mirando fijamente el teléfono, dándose cuenta con una ola de pánico de lo seria que ella hablaba en realidad. Mientras tanto, la mirada de ella se volvió decidida al hacer una promesa silenciosa e inquebrantable de hacerlo completamente suyo. De vuelta en su habitación, él se sobresaltó aterrorizado cuando la puerta se abrió de golpe e inesperadamente, preguntándose qué medida extrema estaba a punto de tomar ella. Un alivio lo invadió cuando su hermano Hayato entró en su lugar, preguntándole qué le pasaba y explicándole que simplemente estaba buscando un diccionario. Él le devolvió el libro prestado, regañando a su hermano menor por olvidar regresarlo, mientras Yuto se disculpaba abiertamente mientras la puerta se cerraba. Al quedarse solo, Yuto jadeaba de puro pánico al pensar en que su hermano descubriera que le gustaba a Kano. Abrumado por el horror, se imaginó a un león feroz arrancándole la cabeza, convencido de que moriría por las consecuencias. Mirando hacia la oscuridad, resolvió que jamás podría permitir que ese escenario desastroso se hiciera realidad. Al día siguiente en la escuela, Yuto se sobaba la mano dolorida mientras caminaba por el pasillo vacío. Su dedo esguinzado era el resultado directo de distraerse,
con la mente totalmente consumida por los recuerdos de Kano del día anterior. De repente, Suzuno apareció con un delantal de cocina, sorprendiéndolo mientras él declaraba que se saltaría la clase. Evidentemente lastimada también, Suzuno admitió que se había quemado el dedo en la clase de cocina, dejando a ambos cuidando sus pequeñas heridas. Guiándolo a la enfermería vacía, se ofreció a curarle el dedo mientras esperaban a que volviera la enfermera. A pesar de que Yuito insistía en que podía arreglársela solo, Suzuno insistió suavemente en cuidarlo. Mientras le entregaba una venda, Yuto agradeció su torpe amabilidad, aunque una punzada de culpa por Kano persistía en su mente. Iluminándose, confesó alegremente que se había quemado mientras hacía salsa blanca para un gratinado. Yuito se rió entre dientes por su tierno hábito de sufrir siempre una pequeña lesión cada vez que cocinaba. Dándolo con ternura, Suzuno notó cuánto adoraba él a su hermana mayor y reflexionó sobre si las cosas serían diferentes si ella fuera su hermana en su lugar. Ella le ofreció una sonrisa cálida y radiante, declarando abiertamente el profundo afecto que sentía por su hermana. Ella comentó lo especialmente alegre que se veía Kano ayer y le preguntó si sabía la razón. Pánico se apoderó de él mientras ella se preguntaba si algo maravilloso le había sucedido a su amiga. Si la verdad salía a la luz, su hermano inevitablemente se enteraría, arruinándolo todo. Volviendo su atención a su lesión, comprobó si estaba bien antes de salir corriendo hacia su clase. De repente su pie se enganchó en un taburete, haciéndola tropezar hacia adelante con una hoja. Se lanzó hacia adelante al instante, atrapándola en sus brazos justo a tiempo. Sobresaltado por la repentina intimidad, se retiró a toda prisa y balbuceó una disculpa. Ella lo miró con una amplia sonrisa y le expresó su sincero agradecimiento. Mientras ella se alejaba por el pasillo, él se quedó solo con sus amargos pensamientos. La dura realidad lo golpeó al comprender que ella simplemente no lo veía como un hombre. Apretando el puño, sabía que el corazón de ella latiría de forma totalmente distinta si hubiese sido su hermano quien la sujetaba. Una voz familiar lo llamó rompiendo su solemne trance. Kano estaba allí saludando alegremente, reprendiéndolo en tono de broma por hacerla esperar. El asombro se reflejó en su rostro, sorprendido de verla de visita 2 días seguidos. Ella se inclinó con una dulce sonrisa, confesando que simplemente quería ver a la persona que le gustaba todos los días. Ella restó importancia con coquetería a la observación de él sobre lo a menudo que se autodenominaba una damisela enamorada, rodeándole el brazo con fuerza alegremente para llevárselo consigo. Cuando él, nervioso, le suplicó que no lo sujetara tan cerca y le preguntó si no le importaba su incomodidad, ella simplemente lo provocó hasta hacerle admitir que no le molestaba, declarando que todo estaba perfectamente bien. Dándose cuenta de lo inútil que era discutir con ella, él permaneció rígido mientras ella se acercaba aún más, inclinando la cabeza con curiosidad. Sin previo aviso se pegó directamente a su pecho y cuello, dejándolo completamente atónito y sonrojado. Mientras ella le susurraba suavemente, el corazón de él latía a todo trapo al darse cuenta de que lo estaba oliendo detenidamente. Una sonrisa dulce pero aterradora, lo encaró con total naturalidad al notar el perfume de otra chica en su ropa, dándolo prácticamente por muerto. No se acerca peligrosamente, manteniendo una sonrisa dulce pero amenazante mientras confronta a Yuto al notar el aroma de otra chica en él. Sorprendido y sudando a mares, él se da cuenta de que el aroma debe provenir de cuando Suzuno se sujetó a él antes. Él tartamudea con desesperación intentando convencerla de que todo es solo su imaginación. Mientras los demás se preguntan si podría ser un malentendido, ella ve a través de la excusa con una certeza aterradora. Su expresión se vuelve sombría mientras lo acusa de mentir, haciéndolo entrar en pánico total mientras él le ruega explicar lo que realmente sucedió. Ella revela con despreocupación que sabe que él sostuvo a Suzuno por detrás para evitar que cayera, recuperando su sonrisa como si nada hubiese pasado. Él se defiende a toda prisa, jurando que haberla llevado a la enfermería fue pura coincidencia y que jamás coqueteó con ella. Tras pensarlo un momento, ella acepta de pronto y lo atrae hacia un abrazo apretado y cálido contra su pecho. Mientras él la llama avergonzado, ella le susurra con suavidad que necesita sobreescribir el aroma de la otra chica con el suyo. Él se sonroja profundamente mientras los transeúntes los miran, abrumado tanto por su audaz declaración como por la muestra pública de afecto. Sintiéndose aliviado, él le pregunta si esto significa que lo ha perdonado, mientras ella decide que ese abrazo es suficiente por el momento. Con una sonrisa deslumbrante, ella le informa alegremente que perdonarlo y sobreescribir el aroma son 2 asuntos completamente diferentes. Ella promete alegremente castigarlo más tarde y se adelanta animada, dejándolo gimiendo ante el problema que se enfrentó. Después, ambos llegan a un bullicioso centro comercial y se dirigen hacia el cine. De pie juntos frente al cine, él señala la salida de hoy mientras ella comparte entusiasmada su emoción por la película que deseaba ver. Ella se acercó con una sonrisa maliciosa, provocándolo al preguntarle si hubiera preferido ir a un hotel del amor en su lugar, dejándolo abrumado y negando la idea vehementemente. Volviendo su atención a la cartelera del cine, acordaron ver una película llamada El bloqueo de Tsubame, un título popular que había despertado el interés de ambos. Mientras él se ofrecía a comprar palomitas, ella señaló con entusiasmo un combo de bebidas romántico para parejas, animándolo en tono de burla a comprarlo a pesar de sus avergonzadas protestas. Al final, ella lo convenció con éxito de comprar el paquete de pareja,
dejándolos sentados lado a lado en el vestíbulo esperando con ansias la función. Observando a su alrededor, él notó que el área estaba llena casi por completo de parejas románticas, un hecho ante el cual ella soltó una risita de acuerdo. Inclinándose de nuevo muy cerca de él, le susurró en tono juguetón que, para todos los demás, ellos también parecían tener ese tipo de relación íntima. Su sugerencia hizo que su corazón se acelerara, dejándolo con las mejillas ardiendo al preguntarse si alguien realmente los veía de esa manera. Poniendo mala cara con una leve decepción, ella le respondió que en el mejor de los casos, la gente probablemente los confundía con simples hermanos. Para demostrar su punto y provocarlo aún más, se acercó audazmente y entrelazó sus dedos firmemente con los de él a la vista de todos. Sorprendido por la pública muestra de afecto, sus mejillas se sonrojaron profundamente mientras tartamudeaba sobre lo vergonzoso que se sentía ese gesto. Sin embargo, cuando ella lo miró de nuevo, una repentina ola de vergüenza real cubrió su propio rostro, volviéndola completamente roja. Abrumada por su propia reacción inesperada, rompió rápidamente el contacto físico y se disculpó en voz baja mientras un silencio incómodo se apoderaba de ellos. Sorbando su bebida con nerviosismo, ella intentó recomponerse mientras él permanecía con los ojos muy abiertos y sonrojado, reflexionando sobre lo intenso que de pronto se había sentido el simple hecho de tomarse de la mano. Tras concluir la película, salieron juntos conversando de manera alegre sobre lo divertida que había sido la función. Sin embargo, su agradable paseo se detuvo de golpe cuando inesperadamente se cruzaron con otra pareja conocida en el pasillo. Él se quedó helado de la sorpresa ante aquel encuentro fortuito, justo cuando Suzuno saludaba con alegría a su hermana mayor junto a Yato, mientras Kano les devolvía el saludo con entusiasmo. Yato suspiró con exasperación antes de señalar que todas las actividades de los clubes se habían cancelado ese día debido a una reunión de profesores, dejando a Yuto completamente desinformado sobre el cambio de horario. Al notar la leve tensión que se acumulaba entre los hermanos, Kano intervino alegremente y puso un suave freno a su incómodo intercambio. Pintando las manos con una amplia sonrisa, ella sugirió llevar la conversación afuera para no molestar a los demás espectadores del cine. Mientras comenzaban a caminar, Yuto apartó sigilosamente a Kano para preguntarle si ella había planeado este encuentro a propósito. Ella lo negó rápidamente con un gesto de la mano, insistiendo con una risa inocente en que haberse topado con los demás era una pura coincidencia. Cuando el grupo se detuvo cerca de la zona de los baños, Suzuno y los hermanos gemelos decidieron entrar a lavarse las manos, dejando a las chicas afuera. Ya adentro, junto a los lavamanos, Hayato rompió el silencio preguntándole a su hermano si era prudente salir con Kano justo cuando el semestre académico estaba por terminar. Yuto le replicó que él también debería estar en casa estudiando, pero su gemelo le recordó con suficiencia que sus excelentes notas le garantizaban cierta libertad, a diferencia de la situación incierta de Yuto. Una fiera rivalidad silenciosa se encendió entre los dos hermanos, saltando chispas prácticamente mientras se miraban fijamente. Sin embargo, cuando se disponían a salir del baño, ambos se detuvieron en seco al escuchar un alboroto afuera. Al notar la repentina parada de Hayato y su expresión seria, Yuito se giró hacia él confundido. Al salir, alcanzaron a ver a Suzuno de pie cerca de allí, con una mirada de preocupación e inquietud en el rostro. Dos hombres imponentes y musculosos habían arrinconado a Kano y a Suzuno, alzándose sobre ellas de forma intimidante. Observando desde la esquina, Yuto entra en pánico al darse cuenta de que las chicas están en graves problemas, cuchicheando urgentemente con Hayato sobre cómo intervenir. Miró a su gemelo, sobresaltado por la repentina ola de rabia oscura e intensa que se apoderaba del rostro de su hermano. Antes de que pudieran intercambiar otra palabra, un jadeo de sorpresa resonó mientras una mano grande y tosca agarraba sin ceremonias el hombro de Kano. Pasando al instante a la acción, el joven corrió a toda prisa hacia el enfrentamiento mientras su hermano arrojaba rápidamente su mochila a un lado para seguirlo. Interponiéndose directamente entre Kano y el agresor, sujetó con fuerza el brazo del hombre, obligándolo a soltarlo. Kano lo miró totalmente incrédula, exclamando su nombre perpleja mientras él se mantenía firme como su escudo. Con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, apretó su puño libre y miró fijamente al gigante, exigiéndole que le quitara las manos de encima a Kano de inmediato. Disfrutando de un helado, Kano le dio un mordisco a su paleta mientras estaba en el concurrido pasillo. Momentos después, un par de hombres imponentes y musculosos se acercó a su grupo cerca de la tienda del cine, proyectando largas sombras sobre ellos. Sintiendo un peligro potencial, Yuito se interpuso con firmeza frente a Kano, protegiéndola y exigiendo a los desconocidos que le quitaran las manos de encima. Tragó saliva mientras miraba hacia arriba a las dos imponentes figuras que se erguían ante él. Bajando la voz, le indicó con urgencia a Kano que escapara con Suzuno mientras él les ganaba algo de tiempo. En lugar de entrar en pánico, ella simplemente le dedicó una sonrisa amable y cómplice mientras lo llamaba por su nombre. Los dos hombres grandes soltaron una carcajada estrepitosa, divertidos por el pequeño caballero que de pronto había dado un paso al frente para protegerla. Ella se inclinó de forma juguetona, entre risitas mientras alababa a su confiable caballero, dejándolo completamente desconcertado por el repentino cambio de ambiente. Al sentarse todos juntos poco después, él se sonrojó de vergüenza, preguntando si esos hombres intimidantes eran en realidad sus conocidos. Ella aclaró alegremente que eran
eran estudiantes de intercambio que resultaban ser apasionados fanáticos de la cultura japonesa. Escondiendo su rostro enrojecido entre las manos, él gimió por dentro al pensar en lo vergonzoso que había sido todo el malentendido. Cerca de allí, Susuno notó la expresión silenciosa y distante de Hayato y le preguntó qué le pasaba. Poniéndose de pie bruscamente, él desestimó su preocupación con frialdad, declarando que se retiraba. Tanto Yuto como Susuno miraron sorprendidos cómo su hermano se alejaba de repente del grupo. Volviendo su atención hacia él, Kano le agradeció cálidamente por haber dado la cara para defenderla antes. Él había insistido con firmeza en que, si esos hombres hubieran sido matones reales, habría arriesgado su vida para proteger a las mujeres. Una afirmación que dejó a su compañera momentáneamente sin palabras. Mirando a Yuto con profunda preocupación, ella se acercó suavemente para poner sus manos sobre las de él, instándolo a cuidarse mejor porque no sobrevivirá a semejante imprudencia. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras su voz temblaba, exclamando que simplemente no quería ver a nadie salir herido. Abrumado por su emotiva súplica, él se disculpó suavemente mientras sus manos permanecían tiernamente entrelazadas. Pasando a otro momento en la librería, Yuto estaba buscando libros cuando sorpresivamente se encontró con Kano. Kano lo saludó alegremente, acompañada por una elegante mujer mayor a quien Yuto no reconocía. Kano presentó a su compañera como Mayo, una estudiante de último año de su preparatoria y expresidenta del consejo estudiantil. Mayo le ofreció un saludo seguro y llamativo, dejando a Yuto inmediatamente cautivado por su belleza. Mientras continuaban charlando, Kano parecía preocupada mientras intentaba hacer una llamada telefónica urgente. Mayo explicó el dilema. A una próxima cita a ciegas le faltaba un participante masculino, por lo que necesitaban un sustituto de último minuto. Yuto escuchó con atención mientras Kano admitía que a ella también la habían obligado a asistir a la cita grupal. De repente, el teléfono de Mayo sonó con una notificación, interrumpiendo su conversación mientras una sutil puntada de celos invadía a Yuto. Mayo anunció que habían encontrado a un chico de reemplazo llamado Kuzuhara, un nombre que perturbó visiblemente a Kano. Observando la atención de Kano, Yuto le preguntó si conocía a esta persona del departamento de economía y del club de tenis. Kano recordó con incomodidad lo insistente y excesivamente intenso que Kuzuhara había sido con ella durante su fiesta de bienvenida. Ella explicó su predicamento, señalando que aunque Kuzuhara era fácil de manejar, rechazarlo por completo requería tener a otro acompañante masculino listo. Antes de que la conversación pudiera continuar, Yuto interrumpió de repente. Levantando la mano con repentina determinación, el joven se ofreció audazmente para unirse a la cita a ciegas él mismo, tomando a Kano totalmente por sorpresa. Mayo cuestionó si un estudiante de preparatoria realmente podría lograrlo, pero él le aseguró rápidamente que un simple cambio de ropa ocultaría fácilmente su verdadera edad. Cuando Mayo le hizo una broma juguetona sobre querer dar un paso al frente y proteger a Kano, él se sonrojó intensamente, afirmando en voz alta que solo quería ganar experiencia social. Dándole unas palmaditas de aliento en el hombro, Mayo lo elogió por actuar como un verdadero hombre, dejándolo momentáneamente desorientado y apenado. Mirándolo con absoluta calidez, Kano se dio cuenta en silencio de que él estaba haciendo todo esto solo para mantenerla a salvo, dejándolo tartamudeando ante su mirada honesta. Con una risilla alegre, Mayo rompió el momento íntimo entre ellos y sugirió que se pusieran en marcha de inmediato para encontrarle la ropa adecuada. Más tarde esa noche, en el lugar del encuentro, el grupo se reunió alrededor de la mesa mientras una chica llamada Kamishiraishi Ryo se presentaba, mencionando de pasada su preferencia por los chicos más jóvenes. Haciendo todo lo posible por interpretar su papel, Yuto se presentó con nerviosismo como un estudiante universitario de primer año que estudiaba ciencias políticas y economía, maravillándose en su interior por lo absurdo de su identidad falsa. Recordando cómo Kano y Mayo habían elegido cuidadosamente su atuendo maduro poco antes, dio un sorbo tranquilo a su té oolong, rezando para que nadie presente descubriera su disfraz. Mientras observaba a Kano conversar sin esfuerzo con otro asistente masculino, una sutil oleada de molestia y celo surgió dentro de él. Al notar su mirada desde el otro lado de la mesa, Kano se giró de repente hacia él y le dedicó un guiño sutil y juguetón que lo tomó completamente desprevenido. Penado por su repentino gesto, bebió rápidamente su bebida para recobrar la compostura justo cuando el invitado masculino a su lado le inició una conversación. Ryo se unió cálidamente a la plática, invitándolo a llamarla por su nombre de pila antes de inclinarse para preguntarle si él y Kano eran cercanos. Ella le señaló que había estado mirando fijamente a Kano durante bastante tiempo, dejándolo absolutamente mortificado al ver que su evidente comportamiento había quedado al descubierto. Rápidamente balbuceó una explicación junto a Kano, aclarando que solo eran amigos de la infancia, lo cual los demás aceptaron con risas ligeras. A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, su comportamiento nervioso llamó la atención de Mayo, quien encontró adorable su evidente incomodidad. Inclinándose más cerca, ella señaló con una sonrisa burlona que claramente él no estaba acostumbrado a lugares sociales como este. Avergonzado por lo transparente que resultaba ser, solo pudo ofrecer
una risa nerviosa y admitir que ella tenía razón. De repente ella se acercó a su oído y le susurró una pregunta descaradamente directa sobre su experiencia amorosa. Su rostro se enrojeció por completo mientras entraba en pánico por su directa pregunta, mientras ella se reía entre dientes de su reacción abrumada. Metiéndose una cereza en la boca, ella le ofreció juguetonamente quitarle la inocencia en ese mismo instante. Se echó hacia atrás en absoluto shock ante su provocativa propuesta, totalmente indefenso ante sus audaces avances. Mientras tanto, al otro lado de la mesa, la expresión de Kano se oscureció por completo, apretando su bebida mientras declaraba una guerra silenciosa. Atrapado junto a la coqueta estudiante mayor, su pánico de ojos desorbitados solo aumentó a medida que la tensión en la mesa alcanzaba un punto de ebullición. Inclinándose peligrosamente cerca con una sonrisa seductora, Ryo le prometió en tono de burla ayudar a Yuto a dejar de ser virgen. La propuesta escandalosamente atrevida lo sumió de inmediato en un estado de pánico con el rostro completamente sonrojado. Al otro lado de la mesa, Kano apretó su vaso con tanta fuerza que amenazaba con romperse, con los ojos bien abiertos por los celos y una furia inusual, mientras Yuto se daba cuenta de que ella estaba al borde de perder el control. Le rogó con nerviosismo que no bromeara así, pero ella simplemente mostró una leve confusión antes de extender silenciosamente su mano hacia él de todos modos. Ella se acercó aún más, asegurando con voz firme que hablaba totalmente en serio, dejándolo completamente abrumado por su actitud tan insistente. Antes de que las cosas escalaran aún más, Kano se interpuso repentinamente y se tomó con fuerza de su brazo, tomándolo completamente por sorpresa. Él solo pudo mirarla impresionado, perplejo por la increíble rapidez con la que se había desplazado para reclamar su lugar a su lado. Ryo le advirtió en tono juguetón a su rival que no fuera una molestia, pero Kano le respondió con una dulce sonrisa, insistiendo en que solo venía al rescate de un compañero en apuros. Rayos invisibles parecían chocar entre sus miradas cruzadas, dejando ver una feroz rivalidad latente mientras él temblaba de miedo en medio de ambas. Mientras la conversación general alrededor de la mesa continuaba ajena a la atención, Ryo alzó la voz para llamarlo con calidez. Ella le ofreció un bocado de comida directamente de sus palillos, llamándolo con familiaridad por su nombre de pila y dejándolo atónito. Negándose a ser superada, Kano de inmediato le presentó su propia deliciosa oferta con los palillos, insistiendo con una encantadora sonrisa que él prefería su comida. Sudando a mares, él soltó un suplicante pedido para que ambas jóvenes se alejaran un poco, pero ellas solo se apoyaron con más fuerza contra él mientras se ordenaban mutuamente retroceder. Apretado firmemente entre sus cuerpos que lo presionaban, se preguntó con absoluta desesperación cómo había terminado en semejante dilema absurdo. Para empeorar las cosas, Mayo disfrutaba enormemente del espectáculo desde cerca, mientras que los otros chicos le lanzaban miradas asesinas llenas de envidia directamente a él. Inclinándose justo hacia su oído con una amplia sonrisa, Kano le susurró suavemente, exigiendo escuchar que la prefería a ella por encima de cualquier otra. Ella le apretó la cabeza firmemente contra su pecho, ofreciéndose a mimarlo sin dudarlo. Mientras otra chica comentaba nerviosa lo intimidante que resultaba, Yuto entró en pánico, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo totalmente de control. Abrumado por la repentina cercanía, Yuto apenas podía procesar la abrumadora suavidad presionada contra su rostro mientras se sonrojaba intensamente. Incapaz de seguir mirando, Mayo golpeó la mesa y les gritó que se detuvieran, señalando que estaban incomodando profundamente a Yuto, aunque el propio Yuto ya estaba completamente superado por la intensidad del momento. Sin inmutarse, Ryo respondió con una sonrisa burlona, cuestionando por qué Mayo se había estado interponiendo en su camino desde el principio. Mayo dio un paso al frente, con firmeza, marcando su terreno y diciéndole tajantemente que se alejara, recordándole que no era más que una amiga de la infancia. Llegándose a ceder, ambas chicas se apretaron aún más alrededor de Yuto, compitiendo ferozmente por su afecto mientras Yuto gritaba en su interior que había llegado a su límite absoluto. La sobrecarga sensorial resultó ser demasiado, haciendo que un chorro de sangre brotara violentamente de la nariz de Yuto, salpicando los rostros sorprendidos de ambas chicas. Mientras él se desplomaba por el repentino impacto, las chicas entraron en pánico y le suplicaron desesperadamente que mantuviera la conciencia mientras todo se desvanecía en negro. Tiempo después, Yuito abrió lentamente los ojos, encontrándose acostado en una cama limpia en una habitación completamente desconocida. Recordando el caos reciente, se acordó de haber sido apretado sin piedad entre Kano y Ryo hasta que su cuerpo simplemente no aguantó más. Mortificado por el recuerdo de haber caído desmayado por una hemorragia nasal, se cubrió el rostro con las manos, angustiado por lo inexperto que debía haber parecido. Mirándose a sí mismo con confusión, sufrió un segundo impacto al darse cuenta de que lo habían desvestido y solo llevaba puesta la ropa interior. Entrando en pánico, echó una mirada alrededor de la habitación buscando su ropa, preguntándose con desesperación por qué lo habían desvestido. En la esperanza de entender dónde se encontraba, sacó rápidamente su teléfono para revisar sus coordenadas actuales en el mapa. A su absoluto horror, el mapa le confirmó que se encontraba actualmente dentro de un hotel del amor. Él entró en pánico,
con la mente totalmente en blanco mientras intentaba comprender cómo había terminado desvestido en una habitación de hotel. Su desesperada confusión se vio repentinamente interrumpida por el sonido de unos pasos que se acercaban en zapatillas justo al otro lado de la puerta. Girándose hacia el ruido, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Kano salir vistiendo una bata de baño, secándose el cabello con una toalla y saludándolo con una sonrisa dulce y radiante ahora que había despertado. Al abrir los ojos, Yuto encuentra a Kano radiante a su lado, saludándolo con una cálida sonrisa ahora que ha despertado. Observando su entorno, él hace una pausa para procesar el hecho de que ambos están juntos dentro de la habitación de un hotel del amor tras un agotador día anterior. El pánico se apodera de él al darse cuenta de que está completamente sin camiseta mientras ella lleva cómodamente una bata de baño, lo que lleva a su mente por un camino desbocado de escenarios imposibles. Superado por una vergüenza repentina, cae de rodillas postrándose justo ante sus ojos. Él inclina profundamente la cabeza hacia el suelo, gritando una disculpa desesperada por cualquier cosa que haya sucedido mientras estaba inconsciente. Temiendo lo peor, él balbucea frenéticamente sobre asumir la responsabilidad e incluso dejar la escuela para conseguir un trabajo si se pasó de la raya. Ella lo mira completamente desconcertada, sin entender en absoluto por qué actúa de forma tan dramática. Viendo una oportunidad para burlarse de él, se ruboriza y le acusa en tono de broma de haber perdido el control y haberla atacado. Y aclara la situación rápidamente, explicando que Mayo los llevó allí simplemente para cambiarse la ropa arruinada por su repentino sangrado de nariz. El alivio lo invade al darse cuenta de que su alocada imaginación lo dominó, aunque sus pensamientos pronto vuelven al bienestar de Ryo. Detectando su repentina distracción, ella se acerca con una aura amenazante, preguntándole si de verdad se está preocupando por otra mujer frente a ella. Él tartamudea una negativa nerviosa, mientras ella le explica que este hotel era simplemente el único establecimiento abierto a altas horas de la noche. Curiosa por su reacción, le pregunta qué pensaría la gente al verla acompañada de un estudiante de secundaria. En una sonrisa seductora y confiada, declara que simplemente le diría a todos que están saliendo con serias intenciones de casarse. La audaz propuesta lo deja completamente abrumado, suplicándole desamparadamente que deje de jugar con su frágil corazón. Permaneció completamente atónito mientras ella ponía un puchero, preguntándole si de verdad le desagradaba tanto la idea de casarse con ella. Balbuceando de la vergüenza, el joven intentó explicar que no le desagradaba, sino que simplemente aún no había pensado en el matrimonio. Al ver su reacción abrumada, ella suavizó su tono, reconociendo que su repentina propuesta había sido un poco demasiado abrupta. Acercándose más, le recordó suavemente que muy pronto ella sería la única que estaría a su lado. Susurrándole directamente al oído, le instó a que nunca olvidara su promesa. Capaz de soportar la intensidad por más tiempo, él soltó de golpe que iría a tomar una ducha y salió corriendo de la habitación. Al quedarse sola, ella reflexionó en silencio sobre la reacción de él, complacida al darse cuenta de que no le desagradaba en absoluto la idea de casarse con ella. Ella reflexionó sobre lo arriesgada que había sido su apuesta, sabiendo que podría haber salido de cualquier manera. Recordando el consejo de Susuno sobre cómo hacer que él se diera cuenta de sus sentimientos mediante una confesión audaz, se sintió profundamente agradecida por la estrategia. Sentada en el borde de la cama, una sonrisa cálida y afectuosa cubrió su rostro al confirmar para sí misma que a él de verdad no le molestaba la idea del matrimonio. Su suave sonrisa se convirtió rápidamente en una mueca pícara y triunfante mientras su confianza se disparaba. Pasaron unas semanas, devolviendo la vida a su rutina normal en la escuela preparatoria. A medida que entregaban las puntuaciones de los exámenes, los compañeros de Yuto murmuraban maravillados por su primer lugar, mientras que Kaito quedó en quinto puesto. Mientras los estudiantes a su alrededor entraban en pánico por sus calificaciones y suplicaban intercambiar exámenes, Yuito permanecía tranquilo y sereno en medio de la conmoción. Reflexionando sobre su crecimiento, sintió una tranquila satisfacción, dándose cuenta de que ya no se sentía inferior ni desanimado como antes. Escuchó mientras Mayo sugería calurosamente ir a la piscina, una propuesta que inmediatamente encontró un acuerdo entusiasta por parte del resto del grupo ahora que los exámenes habían quedado atrás. Kenji señaló con entusiasmo que las vacaciones de verano comenzaban al día siguiente, declarando que no sería un verdadero verano sin intentar coquetear con chicas. Acordando regresar a casa y reunirse más tarde, los amigos se separaron despidiéndose alegremente. De vuelta en su casa, Yuito buscó en su armario hasta encontrar con éxito su traje de baño. Reflexionando sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que fue a nadar, se reaseguró en silencio que lo dicho por Kenji sobre coquetear con chicas era solo una broma. Al salir, se vio completamente sorprendido cuando Kano apareció alegremente para saludarlo justo en la entrada de su casa. Sonriendo dulcemente, explicó que, dado que los exámenes finalmente habían terminado, esperaba que pudieran pasar tiempo juntos. Rechazó torpemente, mencionando que ya estaba en camino para reunirse con sus amigos en la piscina. Sus ojos se entrecerraron con una mirada intensa mientras cuestionaba inmediatamente si habría otras chicas presentes. Nervioso por su aura, Yuto le aseguró rápidamente que era un viaje estrictamente de chicos con el grupo que ella ya había conocido antes. Sin perder el ritmo, espetó que ella también iría con ellos, dejando a Yuto completamente atónito. Con una mirada burlona y una sonrisa traviesa insistió en acompañarlo,
resolviendo internamente vigilarlo de cerca para evitar que alguien más lo arrastrara. Ella le preguntó con entusiasmo si podía unirse a la ida a la alberca, dejándolo visiblemente dubitativo mientras las chicas le daban alegremente la bienvenida. Aceptando emocionada informar a los demás, ella anunció que iría por su traje de baño, lo que provocó que él se diera cuenta con sorpresa de que también la acompañaría. Con una sonrisa brillante y pícara, ella le aseguró que definitivamente él la ayudaría. Poco después llegaron a su departamento, entrando mientras ella se ofrecía a buscar sus cosas. Encontrándose de pie dentro de su habitación, su corazón comenzó a acelerarse al recordar que solo planeaba esperar en la entrada. Recordó que frecuentaba su habitación cuando eran más jóvenes, aunque había mantenido su distancia deliberadamente desde que entró a la secundaria. Ella le pidió de manera informal que abriera el cajón inferior donde guardaba su traje de baño, lo que hizo que él se preguntara internamente por qué tenía que hacerlo él. Al notar su duda, ella comenzó a molestarlo en tono de broma, preguntándole si tocar trajes de baño lo excitaba. Avergonzado por su acusación, él lo negó rotundamente, lo que la llevó a pedirle con astucia que entonces se lo alcanzara. Suspiró para sus adentros, preguntándose por qué estaba atrapado en este incómodo dilema mientras visiones de su suave encanto llenaban sus pensamientos. Sacudiéndose los pensamientos indecentes, se resolvió a abrir el cajón y acabar con esto de inmediato. Al abrir el cajón, fue recibido por una visión inesperada y abrumadora en su interior. La acusó de inmediato de haberlo preparado a propósito, mientras ella se disculpaba con ternura e inocencia por haber olvidado lo que había en el cajón inferior. Ella se burló astutamente de él por haber visto su ropa interior, sugiriendo que en realidad debería estar feliz por la sorpresa. Sonrojándose furiosamente, él le gritó que no estaba feliz para nada, diciéndole que se consiguiera el traje de baño ella misma mientras ella solo se reía entre dientes de su reacción. De repente se dio cuenta de que el traje de baño que ella sostenía era exactamente el mismo que él le había ayudado a elegir antes. Ella le sonrió con dulzura, sosteniendo el traje de baño cerca y explicando que como él lo había elegido para ella, quería usarlo cada vez que salieran juntos, dejándolo completamente desconcertado. Admitiendo sus pensamientos internos, se sonrojó profundamente, reconociendo para sí mismo que de hecho había estado esperando exactamente ese resultado desde que lo eligió. Ella captó su vacilación con una amplia sonrisa de sorpresa, mientras él entraba en pánico de inmediato, dándose cuenta de su desliz verbal. Intentando controlar el daño, tartamudeó diciendo que solo se refería a que tal vez saldrían a algún lado eventualmente. Pero sus frenéticas excusas solo hacían sonar más sospechoso mientras ella se reía entre dientes. Inclinándose más cerca, le tomó el pelo suavemente, diciéndole que estaba pensando demasiado las cosas. Ella continuó sonriendo juguetonamente ante su evidente entusiasmo, mientras él gemía derrotado, incapaz por completo de contrarrestar sus burlas afables. Poco después, sus amigos los vieron a los dos llegar juntos al lugar de encuentro en el exterior. Ella ofreció una alegre disculpa por hacerlos esperar, mientras Yuito saludaba con cortesía al grupo. Sus amigos varones inmediatamente se deshicieron en admiración por su impresionante apariencia, dejando a Yuto exasperado por sus reacciones exageradas. Pidiéndole que sostuviera su bolso mientras buscaba su monedero, le entregó un bolso sorprendentemente pesado que casi lo arrastra hacia abajo. Mientras él luchaba bajo el peso y preguntaba qué podría haber dentro, Mayo observaba a la pareja con una mirada perspicaz y sabia. Mayo señaló con desparpajo lo excepcionalmente cercanos que parecían estar los dos, tomando a Yuto completamente por sorpresa. Los chicos los presionaron sospechando de su reacción de sobresalto, pero Yuito lo negó furiosamente, insistiendo en que solo era parte de su viva imaginación. De repente, Kano se agarró fuertemente del brazo de Yuto y le surgió a todos a apresurarse, tomándolo completamente desprevenido mientras sus amigos observaban con absoluta incredulidad. Ella se había alejado para cambiarse, dejando al grupo esperando junto a la piscina, convencidos de que había habido un malentendido. Pidiendo disculpas por la demora, salió luciendo su nuevo traje de baño, preguntando alegremente a todos cómo le quedaba. La repentina revelación dejó a todos los chicos completamente sin palabras y atónitos. Mientras los demás la colmaban de intensos elogios y admiración, se dirigió directamente a Yuto, pidiéndole con entusiasmo su opinión. Acercándose a él con una suave sonrisa, le preguntó directamente si le quedaba bien, dejándolo completamente desconcertado. Su corazón latía desbocadamente en su pecho, preguntándose por qué reaccionaba con tanta fuerza a pesar de que ya la había visto antes. Observando a la multitud circundante, los chicos se dieron cuenta de que todos los hombres cercanos estaban completamente hipnotizados por su presencia. Sintiendo el ambiente, el grupo anunció de repente que harían sus propias actividades y los animó a los dos a disfrutar a solas. Confundido por la repentina partida, Yuto intentó llamarlos de vuelta, pero ellos le hicieron una seña para hablar en privado. Reuniéndose en grupo, le recordaron cuál era su objetivo principal para la salida. Curiosos y apasionados, los acudieron violentamente, gritando que su única misión hoy era ligar con chicas. Explicaron con frenesí que si ella se quedaba con ellos, todos los chicos de la piscina se sentirían atraídos por ella, arruinando sus desesperadas esperanzas de verano. En un rápido saludo de despedida, los amigos salieron corriendo, dejando a Yuto y Kano a solas. Ahora a solas, ella le sugirió con naturalidad ir al río lento y él aceptó en silencio. Él se relajó suavemente en la corriente flotante del río lento junto a Kano, disfrutando del agua tranquilizadora,
Cuando él sacó a relucir la inquietante presión de los exámenes de admisión del próximo año, ella lo reprendió rápidamente por mencionar temas tan deprimentes en su tiempo libre. Ella le ofreció una disculpa burlona por descartar sus preocupaciones, desafiándolo con una sonrisa traviesa a tocar su pecho como compensación, dejándolo completamente desconcertado. Abrumado por su audaz oferta, él de repente se atragantó y tosió cuando un chorro de agua lo atrapó con la guardia baja, lo que la llevó a preguntarle con diversión si realmente se encontraba bien. Recuperando la compostura, él escuchó mientras ella reflexionaba en tono de juego sobre qué clase de persona pensaba él que era, antes de cambiar de tema para preguntarle sobre sus próximas visitas a los campus universitarios. Le explicó que tenía una tarea de verano para escribir un informe sobre universidades, aunque aún no había elegido un lugar. Al oír esto, ella se ofreció entusiasmada a mostrarle su propio campus. Expresando su gratitud, él aceptó recibir los detalles de ella más tarde, pero su conversación se vio repentinamente interrumpida cuando los ojos de ella se fijaron en un enorme tobogán de agua cercano. Momentos después, se deslizaron por el tubo serpenteante del tobogán, envueltos por gritos de pura emoción. Al salir de la atracción, él le preguntó si ella era del tipo que se reclinaba al deslizarse para ganar velocidad, a lo que ella admitió sonrojada que ir más rápido era simplemente mucho más divertido. Mientras se preparaban para otra ronda, ella le preguntó en tono de burla si tenía miedo de bajar juntos, aunque él insistió con terquedad en que no tenía miedo en lo absoluto. Saliendo disparado hacia la piscina de acuatizaje a gran velocidad, él emergió empapado y jadeando, completamente asombrado por lo rápido que habían bajado. Ella se rió encantada de su estado despeinado, disfrutando al máximo de su reacción de sorpresa. Con una sonrisa burlona, ella le señaló lo mucho que estaba temblando tras la intensa caída. Antes de que pudiera recuperar el aliento, sus amigos los llamaron inesperadamente para unirse a ellos en la piscina, tomándolo completamente por sorpresa. Concurrida piscina vibraba con el murmullo de la multitud mientras los presentes comenzaban a notar el revuelo. Nos soltó una risita juguetona, llamando a Yuto por su nombre mientras se burlaba amablemente de él por estar tan alterado por la situación. Él retrocedió completamente en shock cuando el repentino accidente con la ropa convirtió el momento en algo profundamente vergonzoso. Alterado y agitando las manos descontroladamente, él le rogó que se cubriera el pecho de inmediato, mientras ella le dedicaba una sonrisa pícara y le preguntaba si necesitaba consuelo. Ella miró hacia abajo con curiosidad, preguntándose sobre su pecho al darse cuenta de que la parte superior del traje de baño se le había resbalado. Un repentino chapoteo hizo que el agua saltara por todas partes a su alrededor. Metiendo la mano en el agua clara de la piscina, Yuto recuperó con triunfo la prenda perdida, permitiendo que ambos dieran un suspiro de alivio temporal. Ofreciéndose a ayudarla a ponerse el traje de baño de nuevo, él sugirió que salieran del agua, a lo que ella aceptó en voz baja con un suave agradecimiento. Sentada junto a él en el borde de la piscina, ella reflexionó sobre cómo se le podía haber soltado la prenda si estaba segura de habérsela atado bien. Se mostró sorprendido de que alguien tan serena como ella pudiera alterarse tanto, lo que la llevó a responder a la defensiva que nadie querría estar expuesta ante una multitud. Admitiendo que simplemente le había parecido una reacción rara en ella, él la observó mientras ella ladeaba la cabeza pensativa ante su comentario. Inclinándose hacia él con una sonrisa deslumbrante, ella le confesó que ser vista desnuda por la persona que amaba no le daba ninguna vergüenza. Abrumado por su audaz declaración, el rostro de él se enrojeció por completo mientras le suplicaba desesperadamente que tuviera piedad de su corazón desbocado. Apretando su pecho con fuerza, él luchó por calmar sus latidos frenéticos, maldiciendo para sus adentros sus burlas habituales que lo habían tomado totalmente por sorpresa. Con una sonrisa cómplice en los labios, ella se preparó para ponerse de pie y continuar. Ella le sugirió con entusiasmo lanzarse por el tobogán de agua una vez más, dejándolo sorprendido por su energía inagotable. Riendo entre dientes, le pidió que le revisara el traje de baño por si acaso antes de ir de nuevo, a pesar de lo ocurrido antes. En el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se sonrojó intensamente y aceptó a regañadientes su petición. Protestó rápidamente que jamás intentaría nada indebido, mientras ella le advirtió de forma juguetona que no se sobrepasara ni le desatara el nudo. Juntos, se deslizaron por el serpenteante tobogán de agua y pasaron el resto de la tarde flotando tranquilamente en flotadores por la piscina. Al darse cuenta de lo tarde que se había hecho, ella mencionó que ya casi era hora de volver a casa, lo que los llevó a preguntarse dónde se habían metido Kenji y el resto de sus amigos. Al divisar a su grupo sentado y desanimado en medio de un profundo abatimiento, la pareja se acercó y preguntó por qué todos parecían tan derrotados. Los chicos se lamentaron de que sus intentos de ligar con chicas habían fracasado miserablemente, pero Shou estaba en peor estado, sintiendo que su alma se desmoronaba. Kenji explotó de frustración, revelándole a Yuto que Shou les había estado ocultando a todos que tenía novia durante todo este tiempo. Yuto se quedó atónito, insistiendo en que no tenía la menor idea, mientras Kenji le preguntaba si le había dado una paliza a Shou tras enterarse de la verdad. Shou agachó la cabeza desesperado, reviviendo el horrible momento en que su novia lo pilló intentando ligar con otras chicas y temiendo una ruptura inevitable. Sintiéndose responsables por haber arrastrado a Shou, los chicos le rogaron a Yuto que se uniera a ellos a una reunión
de consolación para animar a su amigo. Viendo su duda, Kano lo animó dulcemente a ir con sus amigos, asegurándole que ella tenía recados que hacer y que debía valorar el tiempo con ellos. Aliviado por la comprensión de ella, Yuto aceptó unirse a los chicos, quienes lo aclamaron como su salvador con lágrimas de gratitud. Mientras se reunían frente a un restaurante familiar, Yuto no podía quitarse la sensación de mal agüero de que aquella reunión estaba destinada a convertirse en un auténtico caos. Él observó cómo su amigo entre lágrimas declaraba su determinación de disculparse con su novia antes de salir corriendo, mientras el resto del grupo le daba una despedida de apoyo. Aliviados de haber logrado calmarlo, los amigos restantes se acomodaron en su mesa, tomándose un momento para respirar. Tomando una papa frita, Kaito reflexionó que lo único que podían hacer ahora era rezar por su éxito, aunque nadie sabía cómo saldrían las cosas. Desviando la conversación hacia su amigo, Kaito le preguntó a quemarropa a Yuto cuándo pensaba empezar a salir con Kano, tomándolo por sorpresa medio bocado. Dando el repentino silencio de Yuzo y su reacción desconcertada, Kaito presionó aún más, intuyendo que algo había pasado entre ellos. Mientras Kenji exigía entusiasmado los detalles, Yuto admitió con vacilación que, en efecto, algo había sucedido mientras picaba su comida. El ruido alrededor del restaurante se desvaneció cuando Kaito soltó en shock al enterarse de que Kano le había confesado sus sentimientos, lo que hizo que un profundamente sonrojado Yuito lo confirmara. Tanto Kaito como Kenji retrocedieron con absoluta incredulidad cuando Yuto reveló que había puesto su confesión en espera, totalmente desconcertados de que alguien pudiera rechazarla. Kaito admitió que él habría aceptado al instante, lo que lo llevó a preguntar si Yuto albergaba en secreto sentimientos por alguien más. La pregunta impactó fuertemente a Yuto, haciendo que su rostro se enrojeciera intensamente mientras luchaba por encontrar una respuesta bajo la aguda mirada de Kaito. Animado por las promesas de confidencialidad de sus amigos, tímidamente comenzó a abrirse sobre la otra persona en su mente. Mientras su voz se apagaba en un vaso de agua con hielo, finalmente confesó que se trataba de Suzuno, dejando a sus amigos atónitos por la revelación de que le gustaba la hermana menor de Kano. Kenji se maravilló ante el clásico escenario de triángulo amoroso de novela ligera, lo que llevó a Kaito a preguntarle a Yuto qué cualidades específicas lo atraían de Suzuno. Sus amigos inclinándose con entusiasmo, Yuto miró hacia arriba pensativo para reflexionar sobre sus verdaderos sentimientos por ella. Numeró suavemente los rasgos que lo enamoraban de ella: su dulce amabilidad hacia todos, su figura pequeña, su tierno comportamiento y su encanto ligeramente despistado. Él escuchó cómo sus amigos estaban de acuerdo en que Suzuno era muy linda, aunque solo pudo reírse con nerviosismo como respuesta, sintiendo una extraña agitación interna. A medida que la conversación lo ponía cada vez más ansioso, reflexionó profundamente sobre el contraste entre sus propios sentimientos hacia Suzuno y el amor que Kano le había declarado. Apretando el puño debajo de la mesa, comenzó a cuestionarse si esas dos emociones eran realmente diferentes después de todo. Mirando con los ojos muy abiertos mientras la realidad lo golpeaba, se enfrentó a la repentina y abrumadora duda de si realmente había sido Suzuno a quien quería todo este tiempo, marcando un momento crucial para reexaminar sus verdaderos sentimientos.